En su primera vez, el millonario susurró «prometo ser gentil», y ella descubrió el placer del amor verdadero. El sobre de papel color crema llegó una tarde lluviosa de marzo, contrastando brutalmente con la sencillez del apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Triana, en Sevilla. Camila Silva sostuvo la correspondencia con manos que aún le temblaban por el turno doble en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, observando el escudo dorado que decoraba el sello de cera. Dentro, una letra elegante en papel con membrete la invitaba a cenar en el Villa Bella, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. El remitente, Pedro Enrique Andrade, un nombre que reconoció de inmediato de las páginas de sociedad de los periódicos. El soltero heredero de un imperio de la agricultura valorado en más de 500 millones de euros. «Mamá, ¿conoces a este hombre?». Camila le mostró la carta a María Silva, que se secaba las manos en el delantal floreado. María se ajustó las gafas y leyó con atención. «Pedro Enrique Andrade, el hijo del viejo Enrique Andrade, dueño de esas fincas enormes en el interior. Pero, ¿por qué querría cenar contigo, hija?». La pregunta resonó en la mente de Camila mientras observaba a su padre, José Silva, durmiendo en el sofá de la sala. A sus 55 años, el hombre que había trabajado toda su vida como mecánico luchaba contra un cáncer que había transformado sus ahorros en una montaña de deudas médicas. 52.000 euros en tratamientos que el seguro de salud se negaba a cubrir por completo. «Tal vez sea un error», murmuró Camila, pero sus dedos trazaron inconscientemente el lujoso papel. «O tal vez…». El timbre interrumpió sus pensamientos. Un repartidor uniformado sostenía un ramo de orquídeas blancas y una tarjeta. «Espero que acepte mi invitación, P.E.A». Esa noche, Camila se miró en el espejo de la habitación que compartía con su hermana menor, Julia. El vestido azul marino era el más elegante que tenía, comprado en rebajas 2 años antes para su graduación de enfermería. ¿Sería suficiente para cenar con un millonario? «Estás preciosa», susurró Julia, de 19 años, mientras la ayudaba a peinar sus cabellos castaños. «¿Pero por qué un hombre como él te invitaría a ti?». Era exactamente lo que Camila pensaba mientras el taxi la llevaba por el centro de la ciudad. Las luces nocturnas de Sevilla creaban reflejos dorados en las ventanas de los edificios, pero apenas notaba el paisaje. Su corazón latía con una mezcla de curiosidad y aprensión. El Villa Bella ocupaba la última planta de un edificio histórico en el centro, con vista panorámica a la Giralda. Un metro impecable la condujo hasta una mesa reservada junto a las ventanas, donde la esperaba el hombre más impresionante que jamás había visto. Pedro Enrique Andrade se levantó educadamente cuando ella se acercó. Alto, probablemente 1,85 m, tenía hombros anchos que llenaban perfectamente el traje gris oscuro. Su cabello negro tenía hilos plateados en las sienes, y sus ojos color miel la estudiaron con una intensidad que la hizo sonrojar. «Señorita Silva», su voz era grave, cultivada, «gracias por haber venido». Cuando él extendió la mano para saludarla, Camila sintió su piel cálida y ligeramente áspera, marcas de alguien que no solo había heredado riqueza, sino que también trabajaba con ella. El contacto duró solo segundos, pero dejó una sensación extraña recorriéndole el brazo. «Imagino que está curiosa sobre el motivo de esta invitación», dijo Pedro Enrique, después de que el camarero trajera el vino, un Burdeos que costaba más que el salario mensual de Camila. «Confieso que sí», respondió ella, tratando de mantener la voz firme a pesar del nerviosismo que la dominaba. Él se inclinó ligeramente sobre la mesa y ella notó pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que sugerían risas frecuentes, aunque ahora su expresión era seria. «Necesito casarme, señorita Silva, y me gustaría que fuera conmigo». El vino casi se le resbala de la mano a Camila. «¿Cómo?». «Un matrimonio de conveniencia», aclaró rápidamente, sus manos elegantes gesticulando con precisión. «Mi abuelo, en su testamento, estipuló que debo estar casado antes de cumplir los 40 años para mantener el control total de la empresa. Tengo 38 años, así que me quedan menos de 2 años». Camila parpadeó varias veces tratando de procesar la información. «Pero, ¿por qué yo? Ni siquiera nos conocemos». «Exactamente por eso». Pedro Enrique se recostó en la silla, observándola con esos ojos dorados que parecían ver más allá de la superficie.
Necesito a alguien que no tenga interés en complicar la situación con sentimientos. Alguien honesto, trabajador, que necesite ayuda financiera. La última frase fue dicha con delicadeza, pero Camila sintió que sus mejillas se encendían. Él sabía sobre las deudas de su familia. Había investigado su vida. ¿Cuánto sabe de mí?, preguntó tratando de mantener la dignidad. Sé que trabaja turnos dobles para sostener a su familia, que su padre está enfermo y tienen deudas médicas considerables. Sé que se graduó hace 2 años y tiene excelentes referencias en el hospital. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. Y sé que es exactamente el tipo de persona que busco, íntegra y determinada. El camarero trajo los platos principales, pero Camila apenas tocó la comida. Su mente daba vueltas tratando de comprender la surrealista propuesta. Sería un contrato de 2 años, continuó Pedro Enrique, cortando el salmón con movimientos precisos. Usted recibiría 1.000.000 de euros, dividido en 3 pagos. El primero inmediatamente después del matrimonio para saldar las deudas de su familia. 1.000.000 de euros. El número resonó en la mente de Camila como una campana distante. Sería suficiente para pagar todos los tratamientos de su padre, comprar una casa mejor, darle estudios a Julia. ¿Cuáles serían las condiciones?, preguntó, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Viviríamos juntos en la finca principal, cerca de Mérida. Apariciones públicas como pareja cuando sea necesario, eventos sociales, cenas de negocios, pero habitaciones separadas, total discreción sobre el acuerdo, y después de 2 años, un divorcio amistoso. Camila observó sus manos mientras hablaba, manos fuertes con venas visibles, dedos largos sin anillos. Había algo hipnótico en la forma en que gesticulaba, en la manera en que sostenía la copa de vino. ¿Y si surgen sentimientos? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Pedro Enrique interrumpió el movimiento de la copa a medio camino de sus labios. Por un momento, algo pasó por sus ojos. Una sombra, quizás dolor. Eso no puede suceder, dijo con firmeza. Para ninguno de los dos. El resto de la cena transcurrió en un relativo silencio, ambos perdidos en sus pensamientos. Cuando llegó el momento de irse, Pedro Enrique insistió en llamar a su chofer. «Puede pensar en la propuesta», dijo él mientras esperaban el coche en la planta baja del restaurante. La brisa nocturna trajo el aroma de su colonia, algo amaderado y masculino que hizo que Camila inhalara involuntariamente. «Tómese el tiempo que necesite». Cuando extendió la mano para impedirle que pagara la propina del chofer, sus dedos se tocaron brevemente. Esta vez, la sensación fue aún más intensa, como si una corriente eléctrica recorriera su brazo. Levantó la vista y lo encontró observándola con una expresión indescifrable. «Buenas noches, señorita Silva», murmuró él, la voz ligeramente ronca. De camino a casa, Camila se presionó la mano contra el lugar donde él la había tocado, aún sintiendo el calor de su piel. 1.000.000 de euros por 2 años. Sería suficiente para resolver todos los problemas de su familia, pero ¿sería capaz de vivir una mentira aunque fuera por una buena causa? ¿Y por qué, al cerrar los ojos, solo podía pensar en esos ojos dorados que parecían guardar secretos demasiado profundos para ser ignorados? 3 días pasaron desde la cena y Camila no podía pensar en otra cosa. Durante los turnos en el hospital, mientras administraba medicamentos y consolaba a los pacientes, la propuesta de Pedro Enrique resonaba en su mente como una melodía obsesiva. «Estás distraída», comentó Fernanda, una colega enfermera, mientras organizaban los medicamentos en la sala de preparación. «Algún hombre nuevo en la jugada». «Algo así», murmuró Camila, evitando la mirada perspicaz de su amiga. «Un hombre, sí, pero no cualquier hombre. Un millonario que le ofrecía una cantidad que cambiaría la vida de su familia entera. El primer pago sería suficiente para saldar todas las deudas médicas de su padre y aún sobraría para los próximos tratamientos». Esa noche encontró a José despierto en la sala, hojeando una revista de coches con los ojos cansados. El tratamiento de quimioterapia había dejado su piel grisácea, pero aún mantenía la sonrisa cálida que siempre había caracterizado su personalidad. «Papá, necesito hablar contigo», dijo Camila sentándose a su lado en el sofá. José cerró la revista y la observó con atención. A pesar de su debilidad, sus ojos aún mantenían la perspicacia de alguien que había criado a 2 hijas
solo después de la muerte prematura de su esposa. «Es sobre esa cena misteriosa, ¿verdad?», preguntó con una media sonrisa. «Tu madre ha estado curiosa desde que llegaron las flores». Camila respiró hondo. Durante 3 días había ensayado esa conversación, pero ahora las palabras parecían insuficientes para explicar la complejidad de la situación. «Un hombre me hizo una propuesta. Pedro Enrique Andrade. Debes conocer el nombre». «¿El hijo de Enrique Andrade? ¿El dueño de las fincas?». José silbó suavemente. «¿Y qué tipo de propuesta le haría un hombre como ese a mi hija?». «Matrimonio». La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. José parpadeó varias veces antes de preguntar, «¿Están saliendo? ¿Cómo no lo supimos?». «No, papá. No nos conocíamos antes de la cena». Camila explicó cuidadosamente los términos de la propuesta, observando las expresiones que se sucedían en el rostro de su padre. Sorpresa, confusión, preocupación. «1.000.000 de euros», repitió José lentamente, «por 2 años de matrimonio. Necesita casarse por cuestiones familiares. Y nosotros necesitamos el dinero». José se quedó en silencio por largos minutos, con los ojos fijos en la pared donde colgaba una foto de la familia tomada años antes, cuando aún eran felices y saludables. «Camila, sabes que preferiría morir antes que aceptar que te sacrificaras por mi causa». «No es un sacrificio, papá, es una oportunidad». «¿Una oportunidad?». José se volvió hacia ella, los ojos brillando con intensidad. «Hija, el matrimonio no es un negocio. Incluso si es solo en el papel, es tu vida la que está en juego». «Nuestra vida está en juego», corrigió Camila suavemente. «Las deudas, los tratamientos. Con ese dinero podrías hacer todos los exámenes privados. Tendríamos el mejor equipo médico». «¿Y tú? ¿Qué ganas además de dinero?». La pregunta tomó a Camila por sorpresa. ¿Qué ganaría ella? Seguridad financiera, sin duda. La oportunidad de ayudar a su familia. Pero había algo más. Algo que no podía explicarse ni a sí misma. El recuerdo de esos ojos dorados, de la voz grave, del breve contacto de sus manos. «No lo sé», admitió. «Tal vez la oportunidad de conocer un mundo diferente». José estudió el rostro de su hija con la atención de alguien que conocía cada una de sus expresiones desde su nacimiento. «Hay algo sobre ese hombre que no me estás contando». Camila sintió que sus mejillas se enrojecían. «Es interesante». «Interesante», repitió José, con una pequeña sonrisa en los labios. «¿Y es guapo?». «Papá. Entonces es guapo». José se rió por primera vez en semanas. «Camila, si vas a considerar esto, considéralo por las razones correctas. No solo por el dinero o por mí. Considéralo porque tal vez sea una oportunidad para algo bueno en tu vida. ¿No te opones?». «Me opongo a que sacrifiques tu felicidad. Pero si hay una posibilidad, por pequeña que sea, de que esta situación te traiga algo positivo, entonces tal vez valga la pena arriesgarse». A la mañana siguiente, Camila llamó al número que Pedro Enrique le había dejado en la tarjeta. La secretaria la atendió con eficiencia profesional y programó una reunión para esa tarde en su oficina. El edificio Andrade ocupaba 15 plantas en el centro de negocios de Sevilla. Camila subió hasta la última planta, donde una elegante recepcionista la condujo a través de pasillos decorados con obras de arte y fotografías de las fincas de la familia. La oficina de Pedro Enrique tenía ventanas del suelo al techo con vista a la ciudad. Él estaba de pie, observando el movimiento de las calles abajo. Cuando ella entró, vestía un traje azul marino que resaltaba la anchura de sus hombros y una corbata dorada que combinaba con sus ojos. «Señorita Silva». Se giró y de nuevo ella sintió el impacto de su presencia. «Gracias por venir». «Acepto su propuesta», dijo Camila antes de que perdiera el coraje. Pedro Enrique se detuvo a medio camino de acercarse. «¿Está segura? ¿No quiere discutir los detalles?». «Tengo algunas condiciones». Él le indicó que se sentara en el sillón frente al escritorio, pero permaneció de pie, con las manos en los bolsillos. «La escucho. Quiero que el primer pago se haga antes del matrimonio, para saldar las deudas de mi familia de inmediato, y quiero el derecho de visitar a mis padres siempre que lo desee». «Concedido». La respuesta fue sin dudar. «¿Algo más?». Camila respiró hondo. «Si en algún momento cualquiera de nosotros quiere terminar el acuerdo antes de los 2 años, debe ser permitido, sin penalizaciones». Pedro Enrique se quedó en silencio por un momento, con los ojos fijos en ella con esa intensidad inquietante.
Acepto, siempre y cuando haya una compensación proporcional, si la decisión es suya. Justo. Camila extendió la mano. Entonces tenemos un acuerdo. Cuando él aceptó el apretón de manos, la sensación eléctrica volvió, más intensa que antes. Sus dedos envolvieron los de ella con firmeza y por un momento permanecieron así, conectados no solo por el contacto, sino por algo indefinible que flotaba en el aire entre ellos. «El matrimonio será en 2 semanas», dijo Pedro Enrique, su voz ligeramente más baja que antes. «Civil, solo con testigos. Luego partiremos a la Costa del Sol para la luna de miel». ¿Luna de miel? Camila retiró la mano, aún sintiendo el calor de sus dedos. Para mantener las apariencias, se espera que una pareja recién casada pase unos días juntos. La palabra «juntos» hizo que algo se agitara en el estómago de Camila. ¿Habitaciones separadas? Naturalmente. Pero había algo en sus ojos que contradecía la firmeza de la respuesta. Camila se levantó para irse, pero en la puerta él la llamó. «¿Señorita Silva?» «Sí, puede llamarme Pedro Enrique. Al fin y al cabo, en 2 semanas seremos casados». La forma en que dijo la última palabra, haciendo una ligera pausa, hizo que Camila sintiera que había mucha más complejidad en ese acuerdo de la que cualquiera de los dos estaba dispuesto a admitir. Y cuando salió de la oficina, llevando en el bolsillo la tarjeta con los datos para recibir el primer pago, una sola pregunta martilleaba en su mente. ¿En qué se había metido exactamente? La oficina del registro civil en el centro de Sevilla era un ambiente de una sobriedad casi fúnebre. Camila se ajustó por 10ª vez el vestido blanco sencillo que había comprado especialmente para la ocasión, no porque hubiera soñado con un matrimonio así, sino porque algo dentro de ella insistía en que merecía al menos parecer una novia, aunque fuera solo en el papel. Pedro Enrique llegó puntualmente a las 3 de la tarde, acompañado por 2 hombres de traje, que Camila supuso eran los abogados responsables del contrato matrimonial. Él vestía un traje gris oscuro que resaltaba sus ojos dorados y cuando la vio esperando en la recepción, se detuvo por un momento, su mirada recorriéndola de la cabeza a los pies. «Estás preciosa», dijo él, y había algo en su voz que hizo que Camila sintiera que el cumplido era genuino, no solo cortesía. «Gracias», murmuró ella, consciente de lo temblorosa que le había salido la voz. Los testigos eran empleados del registro, personas que ni siquiera conocían y que los observaban con la indiferencia de quienes presencian docenas de bodas por semana. Camila había soñado de adolescente con un matrimonio rodeada de familia y amigos, con flores y música, no con esta ceremonia clínica e impersonal. Cuando el oficial de registro comenzó a leer los votos tradicionales, Camila sintió una melancolía inesperada apretarle el pecho. Pedro Enrique Andrade acepta a Camila Silva como esposa, prometiendo serle fiel, respetarla, sostenerla y amarla en todas las circunstancias de la vida. «Acepto», respondió él, pero cuando Camila levantó la vista, lo encontró observándola con una intensidad que la hizo cuestionar si esas palabras eran solo una formalidad. «Camila Silva acepta a Pedro Enrique Andrade como esposo, prometiendo serle fiel, respetarlo, sostenerlo y amarlo en todas las circunstancias de la vida». «Acepto», susurró ella, y por un momento las palabras parecieron resonar con más peso de lo que había planeado. Cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, unos sencillos anillos de oro que Pedro Enrique había provisto, sus dedos se tocaron de nuevo. Esta vez, él sostuvo su mano durante unos segundos más de lo necesario, el pulgar trazando una línea suave sobre sus nudillos. «Por el poder que me confiere la ley, los declaro marido y mujer». Era oficial. Camila Silva ahora era Camila Andrade. El apellido sonaba extraño, como una prenda que no le quedaba perfectamente. «Puede besar a la novia», dijo el oficial con una sonrisa protocolaria. Camila sintió que el pánico le subía por la garganta. No habían discutido esta parte. Pedro Enrique se acercó, sus manos tocando ligeramente su cintura, y ella pudo sentir el aroma de su colonia, algo amaderado y masculino que la hizo querer inhalar más profundamente. El beso fue casto, solo un suave roce de labios que no duró más de 3 segundos, pero aún así, Camila sintió que le temblaban las piernas. Había algo en la forma en que la sostuvo, en la manera en que sus labios eran sorprendentemente suaves,
que la hizo cuestionar todas sus percepciones sobre ese acuerdo. 40 minutos después, estaban oficialmente casados. Los abogados se despidieron después de confirmar que todos los documentos estaban en orden, y Camila se encontró sola con Pedro Enrique en la escalera del registro civil. «¿Cómo se siente, señora Andrade?», preguntó él con una media sonrisa que no llegaba a los ojos. «Extraña», admitió ella. «¿Y usted?». «Como un hombre que acaba de resolver un problema muy costoso». La respuesta fue dada con ligereza, pero había algo amargo en su expresión. Caminaron en silencio hasta donde el chofer esperaba con un Mercedes negro. Durante el trayecto al apartamento de Camila, donde ella recogería las maletas para el viaje a la Costa del Sol, observó a su nuevo marido por el reflejo en el cristal de la ventana. Pedro Enrique tenía los dedos entrelazados en su regazo, y ella notó que él giraba el anillo con el pulgar derecho, un gesto nervioso que humanizaba su postura siempre controlada. Había algo melancólico en su expresión, como si ese matrimonio hubiera despertado recuerdos que prefería mantener enterrados. «Pedro Enrique», lo llamó ella suavemente. «¿Sí? ¿Usted ha estado casado antes?». Él se giró para mirarla directamente, y por un momento su máscara de control vaciló. «Sí, mi esposa murió hace 3 años». La simplicidad de la respuesta llevaba un dolor que hizo que Camila se arrepintiera inmediatamente de haber preguntado. «Lo siento mucho. No debí haber...». «No, está bien». Él volvió a mirar por la ventana. «Isabela murió en un accidente de coche. Estuvimos casados por 5 años. ¿Se amaban?». La pregunta se le escapó antes de que Camila pudiera detenerla. Pedro Enrique la miró con sorpresa, luego con algo que ella no supo identificar. «Mucho», respondió simplemente. «Ella era todo para mí». El silencio que siguió fue denso de significados no dichos. Camila comprendió entonces por qué él había insistido tanto en la naturaleza puramente comercial de su acuerdo. Todavía amaba a su esposa muerta, y este matrimonio era solo una obligación legal que necesitaba cumplir. Cuando llegaron al edificio donde vivía, Pedro Enrique insistió en subir para conocer a su familia. María había preparado un pastel sencillo para celebrar, y José, a pesar de su debilidad, se levantó para saludar a su yerno. «Cuide bien de mi hija», dijo José, estrechando la mano de Pedro Enrique con una firmeza sorprendente. «Haré lo posible», respondió Pedro Enrique, y había sinceridad en su voz que tranquilizó a Camila. Julia observaba todo con los ojos muy abiertos, sin poder creer que su hermana se hubiera casado con uno de los hombres más ricos de Andalucía. Cuando Camila fue a hacer la maleta en la habitación, Julia la siguió. «¿Te gusta él?», preguntó la hermana menor, sentándose en la cama. Camila dobló cuidadosamente la poca ropa buena que tenía. «Es complicado. Es precioso», comentó Julia con la franqueza de la juventud. «Y parece que le gustas». «¿Por qué dices eso?». «La forma en que te mira, como si estuviera tratando de descifrar un misterio». Camila dejó de arreglar la maleta por un momento. También había notado esas miradas, la forma en que Pedro Enrique a veces la observaba cuando pensaba que ella no estaba prestando atención. «Julia, esto es solo un acuerdo comercial. No puede ser más que eso». «¿Por qué no?». «Porque él todavía ama a su primera esposa». Julia hizo una mueca. «Tal vez. Pero los muertos no vuelven, Camila. Y él necesita seguir viviendo». Cuando bajaron a despedirse, Pedro Enrique estaba conversando seriamente con sus padres en la sala. Camila notó que había una transferencia bancaria en la mesa. El primer pago se había hecho como lo había prometido. «¿Lista?», preguntó él cuando ella apareció con la maleta. Durante el vuelo a Málaga, hablaron poco. Pedro Enrique trabajaba en un portátil, respondiendo correos electrónicos y haciendo llamadas relacionadas con los negocios, mientras Camila observaba las nubes por la ventana del jet privado. Solo cuando comenzaron a descender hacia el aeropuerto, se dio cuenta de la realidad de la situación. Iban a pasar una semana solos en la Costa del Sol, fingiendo ser una pareja apasionada en su luna de miel. ¿Cómo 2 personas que apenas se conocían lograrían mantener una farsa tan íntima? «Camila», Pedro Enrique le tocó el brazo suavemente cuando el avión aterrizó. «Sé que esto es extraño para ti, para mí también, pero podemos intentar que esta semana sea agradable». Ella asintió, tratando de ignorar el calor que se extendió por su brazo en el lugar donde él la había tocado. Agradable. Pero cuando el coche de lujo los llevó por las calles adoquinadas de la Costa del Sol hacia el exclusivo resort donde se alojarían,
Camila no podía sacarse la sensación de que esa semana sería cualquier cosa menos agradable. Sería inolvidable. El Hotel Finca Cortesín era un pequeño paraíso escondido entre olivos y vegetación autóctona, con solo 19 suites que garantizaban una privacidad absoluta a los huéspedes. Cuando llegaron, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de la Costa del Sol en tonos de naranja y rosa que Camila jamás había visto. «Buenas noches, señor y señora Andrade», saludó el gerente con una sonrisa cálida. «Su suite está lista. Preparamos champán y pétalos de rosa, como solicitaron». Camila sintió que sus mejillas se enrojecían. Pétalos de rosa. ¿Cómo explicarían dos personas que apenas se conocían que no querían el paquete romántico completo? La suite, vista mar, ocupaba el área más reservada del resort, con vista directa al mar. Tenía una sala amplia decorada con muebles rústicos elegantes, una terraza privada con hamaca y tumbonas, y una habitación, una sola habitación con una cama king size cubierta de pétalos rojos. «Yo duermo en el sofá», dijo Pedro Enrique de inmediato dejando las maletas en el suelo. «No», protestó Camila. «Usted es quien está pagando por esto. Yo duermo en el sofá». «Camila, soy un hombre de 1,85 m. Usted mide... ¿cuánto? ¿1,65? Sea razonable». «1,68», corrigió ella automáticamente, y luego se dio cuenta de lo infantil que sonaba la corrección. Pedro Enrique sonrió. La primera sonrisa genuina que ella había visto desde que se conocieron. La expresión transformó completamente su rostro, suavizando las líneas serias y revelando pequeñas arrugas alrededor de los ojos que hablaban de alguien que alguna vez había sido feliz. 1,68, repitió él con diversión. Aún así, el sofá es mío. La cena fue servida en la terraza privada, con velas y una vista deslumbrante del mar Mediterráneo. El camarero había sido instruido para tratarlos como una pareja en su luna de miel, refiriéndose constantemente a la celebración del amor y sugiriendo paseos románticos para el día siguiente. «¿Qué tipo de paseos te gustan?», preguntó Pedro Enrique después de que se quedaron solos, sirviendo vino blanco en sus copas. «Nunca he tenido muchas oportunidades de hacer turismo», admitió Camila. «Siempre he trabajado mucho. ¿Y en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer?». Que era una pregunta sencilla, pero Camila se dio cuenta de que él estaba genuinamente interesado en su respuesta. «Leo mucho. Me gusta caminar. A veces veo películas antiguas con mi padre». «¿Qué tipo de libros?». «Novelas románticas, principalmente. Algunos dramas. Jane Austen es mi autora favorita». Pedro Enrique levantó una ceja. «¿Orgullo y prejuicio? ¿La conoces?». A Isabela le encantaba Jane Austen. Leyó Persuasión al menos 5 veces. El nombre de su primera esposa creó un silencio momentáneo entre ellos. Camila observó cómo la expresión de Pedro Enrique se cerraba ligeramente, como si hubiera revelado más de lo que pretendía. «Háblame de ella», dijo Camila suavemente. «Si quieres». Pedro Enrique giró la copa de vino entre sus dedos, mirando el líquido dorado como si contuviera respuestas a preguntas no formuladas. Isabela era luz pura, comenzó él lentamente. Se reía de cualquier cosa, lloraba viendo anuncios de perros, insistía en adoptar a todos los animales perdidos que encontraba. Él sonrió con melancolía. Nuestra casa parecía un zoológico. ¿Dónde vivían? En la finca principal. A ella le encantaba la vida en el campo. Decía que la ciudad la asfixiaba. Pedro Enrique hizo una pausa. Irónicamente, fue viniendo a la ciudad que ocurrió el accidente. Camila sintió el impulso de extender la mano y tocar la suya, pero se contuvo. Había algo en la postura de Pedro Enrique que sugería que no estaba acostumbrado a compartir recuerdos tan íntimos. «Debió ser muy difícil», murmuró ella. «Pasé 2 años prácticamente sin salir de la finca. Si no fuera por la presión de los negocios y el tema del testamento, probablemente seguiría allí. ¿Y ahora? ¿Aún te sientes atrapado en esos recuerdos?». Pedro Enrique la miró directamente, y había algo en sus ojos que ella no pudo descifrar. Hasta hace poco, sí, pero últimamente las cosas están cambiando. La forma en que lo dijo, observándola con esa intensidad inquietante, hizo que Camila sintiera que había significados ocultos en sus palabras. Después de la cena, caminaron por la playa bajo la luz de la luna llena. La arena blanca era suave bajo sus pies descalzos,
y el sonido de las olas creaba una banda sonora hipnótica para la conversación que fluía sorprendentemente fácil entre ellos. ¿Te arrepientes?, preguntó Pedro Enrique cuando se detuvieron para observar la luna reflejada en el agua. ¿De qué? De haber aceptado casarte conmigo, de estar aquí, fingiendo algo que no somos. Camila consideró la pregunta cuidadosamente. No, respondió finalmente. ¿Y tú? No, dijo él, pero había sorpresa en su voz, como si la respuesta lo hubiera sorprendido a él también. Cuando regresaron a la suite, la tensión que se había acumulado durante el día se volvió casi palpable. Pedro Enrique insistió en dormir en el sofá, a pesar de las protestas de Camila, y ella se retiró a la habitación con una extraña sensación de decepción. Pero a las 2 de la madrugada se despertó por ruidos provenientes de la sala, gemidos bajos, palabras fragmentadas que no podía entender. Pedro Enrique estaba teniendo una pesadilla. Camila se levantó y lo encontró retorciéndose en el sofá, el rostro contraído por la angustia. Sus manos agarraban la sábana como si estuviera luchando contra algo invisible. Isabela, no, yo debería haber ido contigo. El nombre salido de sus labios en agonía hizo que Camila comprendiera que él aún revivía la noche en que perdió a su esposa. Sin pensar se acercó y le tocó el hombro ligeramente. Pedro Enrique, susurró, despierta, es solo una pesadilla. Él se despertó abruptamente, los ojos muy abiertos y desorientados. Por un momento pareció no reconocerla, luego la realidad volvió, y él se sentó, pasándose las manos por el cabello desordenado. Lo siento, murmuró con la voz ronca. No quería despertarte. No te disculpes. Camila se sentó en el borde del sofá, consciente de que vestía solo un camisón de algodón. ¿Quieres hablar de ello? Pedro Enrique la observó en la penumbra. Ella podía ver el contorno de su pecho desnudo, la forma en que respiraba aún irregularmente. Había algo vulnerable en su expresión que contrastaba completamente con el hombre controlado que había conocido. Siempre tengo la misma pesadilla, dijo él finalmente. Revivo la noche del accidente. Sigo pensando que si hubiera insistido en ir con ella, tal vez los dos hubieran muerto. Completó Camila suavemente. No puedes vivir culpándote por lo que no pudiste controlar. Todo el mundo me dice eso, pero tú no lo crees. Es difícil, ella estaba tan viva. Es difícil aceptar que toda esa energía, esa alegría, simplemente desapareció. Camila observó el perfil de Pedro Enrique, recortado contra la luz de la luna que entraba por la terraza. Había algo en ese momento, en la intimidad de la madrugada, en la vulnerabilidad de ambos, que hizo que todas las barreras que habían construido parecieran artificiales. ¿Quieres que te prepare un té?, ofreció ella. Siempre ayuda a mi padre cuando tiene insomnio. No tienes por qué. Quiero hacerlo. Cuando regresó de la pequeña cocina de la suite con 2 tazas de té de manzanilla, encontró a Pedro Enrique vistiéndose una camiseta. Se sentaron en la terraza, observando el océano bajo la luz de la luna. Camila, dijo él después de un largo silencio. Gracias. ¿Por qué? Por no hacer preguntas, por no intentar convencerme de que necesito seguir adelante o cualquier otro cliché bien intencionado. Cada persona lidia con la pérdida a su manera. No me corresponde juzgar. Pedro Enrique la miró con una expresión que ella no pudo interpretar. Eres diferente de lo que esperaba. ¿Diferente cómo? Más comprensiva, más real. Permanecieron en silencio hasta que el té se terminó. Cuando Camila se levantó para volver a la habitación, Pedro Enrique le sostuvo la muñeca delicadamente. ¿Camila? ¿Sí? ¿Te gustaría dormir aquí? En la terraza, quiero decir. Hay una hamaca grande y a veces ayuda a no estar solo. La pregunta fue hecha con vacilación, como si temiera la respuesta. Camila miró la hamaca doble que se balanceaba suavemente con la brisa nocturna. Solo para dormir, aclaró él rápidamente. No estoy sugiriendo... Lo sé, lo interrumpió ella. Y sí, me gustaría. Se acomodaron en la hamaca, manteniendo una distancia respetuosa entre ellos. Pero a medida que avanzaba la noche y el sueño los vencía, se encontraron naturalmente más cerca. Cuando Camila se despertó al día siguiente, estaba acurrucada contra el pecho de Pedro Enrique, su cabeza descansando en su hombro. Por un momento permaneció inmóvil, consciente del brazo de él alrededor de su cintura, del ritmo regular de su respiración, del aroma masculino de su piel. Era una intimidad que no habían planeado, pero que parecía extrañamente natural.
Cuando él se despertó y se dio cuenta de la posición en que estaban, sus ojos se encontraron con una intensidad que hizo que el corazón de Camila se acelerara. Por un momento, pareció que él iba a decir algo importante, pero luego se alejó delicadamente. «Buenos días», dijo él, con la voz ligeramente ronca. «Buenos días», respondió ella, tratando de ignorar la sensación de pérdida cuando él se alejó. Pero cuando se levantaron para tomar el desayuno, había algo diferente en el aire entre ellos. Una tensión nueva, más compleja, que sugería que las líneas cuidadosamente trazadas de su acuerdo comenzaban a desdibujarse de formas que ninguno de los dos había anticipado. El tercer día en la Costa del Sol amaneció con un cielo azul perfectamente limpio y una brisa que traía el aroma del agua del mar mezclado con flores tropicales. Camila se despertó en la hamaca de la terraza, pero esta vez sola. Pedro Enrique ya se había levantado y estaba en la cocina preparando café. Había algo doméstico en la escena que la hizo detenerse en la puerta por un momento, observándolo. Vestía solo unos pantalones cortos de playa y ella pudo ver cómo se movían los músculos de su espalda mientras él revolvía algo en la estufa. Había una naturalidad en sus movimientos que contrastaba con la formalidad que mantenía la mayor parte del tiempo. «Buenos días», dijo ella, entrando en la cocina. «Buenos días». Él se giró con una sonrisa que parecía más relajada que en los días anteriores. «Estaba haciendo panqueques, espero que te gusten. ¿Tú cocinas?» Isabela me enseñó algunas cosas básicas. Decía que un hombre adulto debería ser capaz de alimentarse sin depender de los empleados. Era la primera vez que mencionaba a su primera esposa sin esa sombra de dolor en los ojos. Había cariño en el recuerdo, pero no la angustia que Camila había observado antes. «Ella tenía razón», comentó Camila aceptando la taza de café que él le ofreció. «Mi padre siempre se aseguró de que Julia y yo supiéramos cocinar, incluso cuando él era un excelente cocinero. ¿Echas de menos a él? ¿A tu familia?» «Mucho, pero también hay algo liberador en estar lejos, poder ser solo yo misma, sin preocuparme si estoy siendo lo suficientemente fuerte para todos». Pedro Enrique la observó con curiosidad. «Eres la que cuida de todos, ¿verdad? Desde que mi madre murió cuando yo tenía 16 años, alguien tenía que hacerlo. ¿Y quién cuida de ti?». La pregunta tomó a Camila por sorpresa. Nadie le había preguntado eso antes. «Yo me cuido a mí misma. Eso no es lo mismo». Había algo en la forma en que lo dijo, observándola con esa intensidad dorada, que hizo que Camila sintiera que él entendía más sobre cargar responsabilidades de lo que mostraba. Después del desayuno, Pedro Enrique sugirió un paseo en barco para conocer las piscinas naturales. El barquero, un hombre local de piel bronceada y sonrisa fácil, los trató como a cualquier pareja de luna de miel, bromeando sobre el amor joven y sugiriendo los mejores lugares para momentos románticos. «¿Primera vez en la Costa del Sol?», preguntó el barquero mientras navegaban por la costa. «Primera vez en Málaga», respondió Camila, maravillada con el color azul turquesa del agua. «Ah, entonces el señor eligió el paraíso para impresionar a la esposa». Pedro Enrique sonrió. «He estado intentando impresionarla desde que la conocí». La respuesta fue dada con ligereza, para mantener la farsa, pero cuando Camila lo miró, había algo en sus ojos que la hizo cuestionar si realmente era solo actuación. Las piscinas naturales eran un espectáculo de agua cristalina donde los peces de colores nadaban sin miedo a los visitantes. Pedro Enrique ayudó a Camila a bajar del barco, con sus manos firmes en la cintura de ella, mientras la guiaba por el agua hasta las rodillas. «¿Sabes nadar?», preguntó él. «Sí, pero no soy ninguna experta. Entonces, me quedaré cerca». Y se quedó. Durante toda la experiencia de buceo con snorkel, Pedro Enrique permaneció al lado de Camila, señalando peces diferentes, ayudándola a ajustar la máscara cuando le entraba agua, guiándola por los corales con una mano protectora siempre cerca. Había algo hipnótico en la forma en que se movía en el agua, como si fuera su elemento natural. Cuando emergió después de un buceo más profundo, su cabello oscuro pegado a la cabeza y gotas de agua cayendo por sus hombros bronceados, Camila sintió que algo se le apretaba en el pecho. «¿Viste los peces ángel?», preguntó él, acercándose tanto que ella podía sentir el calor de su cuerpo, incluso dentro del agua fresca. «Preciosos», murmuró ella, pero no estaba mirando a los peces. Pedro Enrique pareció darse cuenta de la dirección de su mirada, porque su expresión se volvió más intensa.
Por un momento, flotaron allí en el agua cristalina, solo observándose, y Camila tuvo la extraña sensación de que algo fundamental estaba cambiando entre ellos. «¿Camila?», comenzó él con la voz más baja. «¿Qué pasa?». Pero él pareció recomponerse, alejándose ligeramente. «Nada, debemos volver. El barquero está esperando». Durante el trayecto de regreso, se sentaron uno al lado del otro en la proa del barco. El viento hacía que los cabellos de Camila volaran, y ella notó cómo Pedro Enrique observaba los hilos dorados por el sol bailando alrededor de su rostro. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo él de repente. «Claro. ¿Has estado enamorada alguna vez?». La pregunta la sorprendió. «Una vez, en la universidad. Duró 6 meses. ¿Qué pasó?». Él quería una novia que estuviera siempre disponible. Yo tenía clases por la mañana, trabajo por la tarde, cuidaba de mi padre por la noche. No sobraba mucho tiempo para el romance. Y desde entonces, algunas citas, nada serio. Camila lo miró de reojo. «¿Por qué preguntas?». «Curiosidad», dijo él, pero había algo más en su expresión. «Te mereces a alguien que entienda tus prioridades». «¿Y tú? Después de Isabela, ¿hubo alguien?». «No». La respuesta fue inmediata. «No podía imaginarme ¿Hasta qué?». Pedro Enrique la miró directamente. «Hasta hace poco». El resto del viaje transcurrió en silencio, pero era un silencio denso de significados no dichos. Cuando llegaron al hotel, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de la Costa del Sol en tonos de oro y rosa. «¿Quieres cenar en la playa hoy?», sugirió Pedro Enrique. «El hotel tiene un servicio especial para parejas». «Parejas». La palabra ya no debería sonar extraña, pero aún causaba una pequeña agitación en el estómago de Camila. La cena fue servida en una mesa para 2 montada directamente en la arena, con antorchas tiki creando una iluminación íntima y romántica. El menú incluía langosta a la parrilla, risotto de gambas y un postre de frutas tropicales que el chef había preparado especialmente para la luna de miel. «Esto es surrealista», comentó Camila observando las olas que rompían a pocos metros de distancia. «¿En el buen sentido?». «En el sentido de que parece un sueño. Hace una semana yo era solo una enfermera endeudada y ahora estoy cenando langosta en la playa de la Costa del Sol contigo. Con tu marido», completó Pedro Enrique suavemente. «Técnicamente». «Técnicamente», asintió él, pero había algo en sus ojos que sugería que la distinción se estaba volviendo menos clara para ambos. Durante el postre, Pedro Enrique se inclinó sobre la mesa. «Camila, ¿puedo confesarte algo?». «Claro. Esta semana está siendo diferente de lo que esperaba». «¿Diferente cómo?». «Mejor, mucho mejor». Hizo una pausa, como si eligiera las palabras cuidadosamente. «Me haces reír. Me haces recordar lo que es tener conversaciones que no son solo sobre negocios u obligaciones». «Tú también», admitió ella. «Hace tiempo que no me siento tan ligera». «¿Ligera?». «Sin la responsabilidad de cuidar de todos, de ser siempre la fuerte. Contigo puedo ser solo yo». Pedro Enrique extendió la mano sobre la mesa, y esta vez Camila no dudó en entrelazar sus dedos con los de él. El contacto ya no era solo cortesía o necesidad de la farsa, era algo que ambos deseaban. «Camila», dijo él con la voz ronca por la emoción, «necesito decirte algo». «¿Qué?». Yo creo que estoy empezando a...». «¿Pedro Enrique?». Una voz femenina interrumpió el momento. Ambos se giraron para ver a una mujer alta, rubia y de aspecto sofisticado acercándose a la mesa. Llevaba un vestido de playa de diseñador y tenía el tipo de belleza pulida que hablaba de mucho dinero y mantenimiento regular en spas. «Viviana», dijo Pedro Enrique, y Camila notó cómo su expresión se cerró de inmediato. ¡Qué increíble coincidencia! La mujer le besó ambas mejillas a Pedro Enrique con familiaridad. «Estaba con unas amigas en el hotel de al lado y alguien comentó haberte visto. Pensé, no puede ser Pedro Enrique, él nunca sale de la finca». Pedro Enrique se levantó educadamente. «Viviana, esta es mi esposa, Camila. Camila, Viviana Caldas, una antigua conocida». «¿Esposa?». Viviana miró a Camila con sorpresa mal disimulada, sus ojos recorriendo su vestido sencillo con una evaluación rápida y poco halagadora. «¿Cuándo se casaron?». «No vi nada en los periódicos». «Recientemente», respondió Pedro Enrique con frialdad. «Fue una ceremonia íntima». «Qué interesante». Viviana sonrió, pero había algo afilado en su expresión. «¿Y dónde se conocieron?».
Camila sintió la tensión emanando de Pedro Enrique y comprendió instintivamente que esa mujer representaba algún tipo de amenaza para el frágil equilibrio que habían construido. «En el hospital», respondió ella con firmeza. «Soy enfermera». «Enfermera», repitió Viviana como si estuviera saboreando la palabra. «¡Qué noble!». El tono condescendiente hizo que Camila se sintiera como si se hubiera encogido. Pedro Enrique pareció darse cuenta, porque su postura se volvió aún más rígida. «Viviana, si me disculpas, estábamos teniendo una conversación privada». «Claro, claro, solo quería saludar. Isabela siempre decía que necesitabas conocer gente nueva». Viviana sonrió con malicia. «Estoy segura de que ella aprobaría tu elección». La mención de Isabela fue como un cubo de agua fría. Pedro Enrique se puso pálido y Camila vio toda la intimidad que habían construido durante la semana disolverse en segundos. «Fue un placer conocerte, Camila», dijo Viviana con falsa simpatía. «Pedro Enrique, no seas extraño. Sabes dónde encontrarme». Después de que ella se alejó, un silencio pesado descendió sobre la mesa. Pedro Enrique se había retraído completamente, volviendo a la máscara de control que usaba el primer día que se conocieron. «¿Quién es ella?», preguntó Camila suavemente. «Una antigua amiga de Isabela. Frecuentaban los mismos círculos sociales». «¿Y tuya?». Pedro Enrique dudó. «Viviana y John salimos algunas veces antes de que conociera a Isabela. Después de que Isabela murió, ella intentó reanudar el contacto algunas veces». Camila sintió que algo frío se le instalaba en el estómago. «¿Salieron?». «Brevemente, hace mucho tiempo. Y ella todavía tiene interés en ti». No era una pregunta, y Pedro Enrique no la trató como tal. «Viviana tiene interés en lo que represento, el estatus social, el dinero». «Como yo», dijo Camila en voz baja. «No». La respuesta fue inmediata y feroz. «No es nada como tú». Pero el daño estaba hecho. La magia de la noche se había roto, y ambos estaban de repente conscientes de la artificialidad de su situación. Eran extraños fingiendo ser apasionados, y por un momento habían olvidado que era solo una actuación. «Debemos volver», dijo Camila, levantándose. «Camila, espera». «Está bien, Pedro Enrique». Viviana solo nos recordó la realidad. Pero cuando caminaron de regreso a la suite en silencio, Camila no podía olvidar el momento antes de la interrupción, cuando Pedro Enrique estaba a punto de confesar algo importante. Y más perturbador aún era admitir para sí misma que quería desesperadamente saber qué iba a decir. La última noche en la Costa del Sol llegó cargada de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo resolver. Desde el encuentro con Viviana, Pedro Enrique se había retraído, volviendo a la formalidad de los primeros días, y Camila se sentía perdida tratando de navegar las aguas turbulentas de los sentimientos que no debería estar desarrollando. Cenaron en la suite, en un silencio que se volvió cada vez más incómodo. Pedro Enrique respondía a sus intentos de conversación con monosílabos, y Camila finalmente se rindió, concentrándose en la vista del océano a través de la terraza. «Voy a hacer las maletas», dijo ella después de la cena, levantándose de la mesa. «Camila». La voz de él la detuvo a medio movimiento. «¿Podemos hablar?». Ella se giró, observando cómo él permanecía sentado, sus dedos tamborileando nerviosamente en la mesa. «¿De qué?». «De anoche, de lo que estaba tratando de decir antes de que Viviana apareciera». El corazón de Camila se aceleró, pero ella trató de mantener la voz firme. «No tienes que explicar nada. Entiendo que ver a una antigua conocida pueda haberte traído recuerdos. No son los recuerdos de Viviana los que me perturban». Pedro Enrique se levantó, caminando hasta la terraza donde la brisa nocturna hacía bailar las cortinas. «Son los sentimientos que estaba desarrollando por ti». La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos. Camila sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «Pedro Enrique, sé que no era parte del acuerdo», continuó él, de espaldas a ella, observando el mar. «Sé que es complicado y probablemente estúpido, pero ya no puedo fingir que esto es solo un acuerdo comercial». Camila se acercó lentamente, deteniéndose a su lado en la terraza. «¿Qué estás diciendo?». Él se giró para mirarla, y había una vulnerabilidad en sus ojos que la hizo comprender que ese momento lo definiría todo entre ellos. «Estoy diciendo que en solo una semana lograste hacer algo que pensé que era imposible. Me hiciste querer intentarlo de nuevo, querer sentir de nuevo». Él extendió la mano, tocando delicadamente su rostro. «Estoy diciendo que me estoy enamorando de ti».
Las palabras resonaron entre ellos como un eco de algo fundamental e irreversible. Camila sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de una emoción tan intensa que no sabía cómo procesarla. «Yo también», susurró ella, «y no sé qué hacer con eso». «Yo tampoco». Pedro Enrique sonrió con tristeza. No era parte del plan de ninguno de los dos. «Pero está sucediendo. Está sucediendo». Permanecieron así por un momento, solo observándose bajo la luz de la luna, conscientes de que habían cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás. «¿Y ahora?», preguntó Camila. «¿Cómo hacemos que esto funcione?» «No lo sé», admitió Pedro Enrique. «Solo sé que cuando te imagino yéndote después de 2 años, cuando imagino volver a esa vida vacía que llevaba antes de conocerte». Hizo una pausa, la voz ronca por la emoción. «No puedo imaginarlo. Pedro Enrique, ¿puedo besarte?». La pregunta fue hecha con vacilación, como si temiera la respuesta. «¿De verdad esta vez, no solo para mantener las apariencias?». En respuesta, Camila se acercó más, levantando el rostro hacia él. El beso fue diferente a todo lo que ella había experimentado. Comenzó suave, casi tímido, pero se fue profundizando a medida que ambos se daban cuenta de que finalmente podían dejar de fingir. Las manos de Pedro Enrique se enredaron en su cabello y Camila sintió como si se estuviera disolviendo en el calor de sus brazos. Había años de soledad y responsabilidades siendo lavados por ese momento de pura conexión. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Camila», murmuró Pedro Enrique contra sus labios, «¿puedo seguir amándote?». La pregunta fue hecha con una simplicidad que contrastaba con su profundidad. Camila comprendió que él estaba pidiendo permiso no solo para amarla, sino para dejar a Isabela descansar en paz y seguir adelante. «Sí», susurró ella, «puedes». Y por primera vez desde que se conocieron, cuando él la besó de nuevo, no había nada fingido o performativo en el gesto. Era solo un hombre y una mujer descubriendo que a veces el amor encuentra las formas más inesperadas de florecer. Pero a medida que avanzaba la noche y conversaban en la terraza entrelazados en la hamaca bajo las estrellas, una pregunta permanecía sin respuesta. ¿Cómo transformar un matrimonio de conveniencia en algo real cuando el mundo entero esperaba que fuera solo una farsa? ¿Tienes miedo?, preguntó Camila cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a pintar el horizonte. «Mucho», admitió Pedro Enrique. «¿Y tú?». Aterrorizada. Ambos se rieron y había algo liberador en la honestidad compartida. «¿Pero sabes una cosa?», dijo Pedro Enrique, besando su frente suavemente. «Por primera vez en 3 años, estoy ansioso por descubrir lo que depara el futuro». Y cuando abordaron el avión de regreso a Sevilla unas horas después, había entre ellos una complicidad nueva, la conciencia de que se habían embarcado en un viaje mucho más complejo y peligroso que un simple contrato matrimonial. Se habían enamorado, y ahora necesitaban descubrir si era posible construir algo real sobre cimientos que habían comenzado como una mentira. La finca Santa Elena se extendía por miles de hectáreas entre montañas verdes y pastizales que parecían no tener fin. Cuando llegaron al final de la tarde, el sol dorado de Andalucía creaba sombras largas que bailaban entre los olivos y el ganado que pastaba tranquilamente. «Es más grande de lo que imaginaba», comentó Camila observando el paisaje por la ventana del coche. «Son 15.000 hectáreas», dijo Pedro Enrique, conduciendo por el camino de tierra que llevaba a la casa principal. «Mi bisabuelo compró las primeras tierras en 1920. Cada generación las fue expandiendo. La casa principal era una construcción imponente que mezclaba arquitectura colonial con elementos modernos. Amplias terrazas rodeaban toda la estructura y jardines bien cuidados creaban un oasis de colores en medio de la vasta extensión rural. Doña Camila, una mujer de mediana edad, con el cabello gris recogido en un moño, bajó las escaleras de la terraza con una sonrisa cálida. ¡Qué alegría por fin conocerla! «Camila, esta es Doña Nazaret», presentó Pedro Enrique. «Ella cuida de la casa desde hace 20 años. Es prácticamente de la familia». «Imagino lo cansada que debe estar del viaje», dijo Doña Nazaret, envolviendo a Camila en un abrazo maternal. «He preparado la habitación principal, pero si necesita algo...». «La habitación principal». Camila miró a Pedro Enrique, que parecía ligeramente incómodo. «Me pareció lo mejor», dijo él, «para mantener las apariencias con los empleados.
Camila asintió, comprendiendo que incluso en la finca necesitarían seguir representando el papel de pareja enamorada. Pero ahora, después de las confesiones en la Costa del Sol, la línea entre la actuación y la realidad se había vuelto aún más tenue. La habitación principal era amplia y aireada, con una cama king size, terraza privada con vista a las montañas y muebles rústicos que combinaban perfectamente con el ambiente rural. Había un solo armario, un sillón y un escritorio, claramente un espacio pensado para una pareja. «Yo puedo dormir en el sillón», ofreció Pedro Enrique tan pronto como se quedaron solos. «Pedro Enrique, eso es ridículo. Es una cama enorme. Somos adultos». «¿Estás segura?». Había algo en la forma en que preguntó, observándola con esa intensidad dorada, que hizo que Camila comprendiera que él se estaba refiriendo a mucho más que solo los arreglos para dormir. «Estoy segura». Esa primera noche en la finca, cenaron en la terraza con doña Nazaret y su marido, don Antonio, el capataz de la propiedad. La conversación fluía naturalmente. Querían saber sobre la luna de miel, sobre los planes de Camila para su nueva vida, sobre cuándo podrían esperar pequeños Andrade corriendo por la casa. Camila sintió que sus mejillas se enrojecían con la última pregunta y Pedro Enrique rápidamente cambió de tema, pero ella notó cómo sus ojos se demoraban en ella con una expresión especulativa. «Es una tradición en la familia», explicó doña Nazaret más tarde, mientras le mostraba a Camila las habitaciones de la casa. «Siempre ha habido muchos niños aquí. La casa parece vacía sin el sonido de las risas de los niños». «¿Usted y Pedro Enrique ya han hablado de tener hijos?», preguntó inocentemente. «Aún no hemos tenido tiempo», respondió Camila diplomáticamente, pero la pregunta la siguió el resto de la noche. Cuando finalmente se retiraron a la habitación, una nueva tensión se había instalado entre ellos. En la Costa del Sol compartir la hamaca había parecido natural, casi inevitable. Pero compartir una cama, en una habitación que sería de ellos por los próximos 2 años, parecía un paso mucho más definitivo. «¿Puedo ducharme primero?», preguntó Camila, tratando de romper el silencio. «Claro, las toallas están en el armario del baño». El baño de la suite era lujoso pero acogedor, con una bañera de hidromasaje y una ducha amplia. Camila se dio un baño largo, tratando de relajar los músculos tensos y organizar sus pensamientos. Cuando salió vestida con un camisón de algodón blanco, encontró a Pedro Enrique en la terraza, observando las estrellas. Se había cambiado el traje por un pantalón de chándal y una camiseta, y había algo en la casualidad de su apariencia que la hizo ver de nuevo al hombre vulnerable que había conocido en la Costa del Sol. «¿No puedes dormir?», preguntó ella, acercándose. «Todavía me estoy acostumbrando a la idea de que estás aquí, en mi casa». «Nuestra casa», corrigió ella suavemente. Pedro Enrique se giró para mirarla, y había algo en sus ojos que hizo que el corazón de Camila se acelerara. «Nuestra casa», repitió, como si estuviera saboreando las palabras. Se acostaron manteniendo una distancia respetuosa, pero a medida que avanzaba la noche, se encontraron naturalmente más cerca. Cuando Camila se despertó a la mañana siguiente, estaba acurrucada contra el pecho de Pedro Enrique, y esta vez ninguno de los dos se alejó de inmediato. «Buenos días», murmuró él con la voz ronca de sueño. «Buenos días». Permanecieron así por unos minutos, simplemente disfrutando de la intimidad matutina, hasta que unos golpes en la puerta los trajeron de vuelta a la realidad. «Don Pedro, doña Camila». La voz de doña Nazaret sonaba animada. «El desayuno está listo». Los días siguientes establecieron una rutina extrañamente doméstica. Pedro Enrique trabajaba en la oficina de la finca durante las mañanas, lidiando con asuntos de la empresa, mientras Camila exploraba la propiedad, conocía a los empleados y gradualmente se adaptaba a la vida rural. Había algo terapéutico en la vasta extensión de los campos, en la simplicidad de la vida lejos de la ciudad. Camila descubrió que le encantaba caminar entre los pastizales al final de la tarde, observando el ganado y respirando el aire puro de las montañas. «Te estás adaptando bien», comentó Pedro Enrique una noche, encontrándola en la terraza después de la cena. «Mejor de lo que esperaba. Es pacífico aquí, diferente de la vida en la ciudad, muy diferente, pero un buen diferente». Pedro Enrique se sentó a su lado en la hamaca y ella automáticamente se acurrucó contra su hombro. Se había convertido en un ritual, esas conversaciones nocturnas en la terraza, observando las estrellas y planeando el día siguiente.
Camila, dijo él en una de esas noches, necesito hablar sobre algo importante. ¿Qué pasa? La empresa. Hay una reunión del consejo la próxima semana en Sevilla. Será la primera vez que aparezcas públicamente como mi esposa. Camila sintió un escalofrío en el estómago. ¿Y eso significa? Significa que habrá preguntas sobre cómo nos conocimos, sobre nuestros planes, sobre la naturaleza de nuestra relación. ¿Y qué vamos a decir? Pedro Enrique se quedó en silencio por un momento. La verdad, que nos conocimos, nos enamoramos y decidimos casarnos. ¿Es la verdad? Él la miró directamente. Para mí, sí. No comenzó así, pero se ha convertido en la verdad. Camila sintió que algo se calentaba en su pecho. Para mí también. Entonces eso es lo que diremos. Pero a medida que se acercaba la fecha de la reunión, ambos se dieron cuenta de que declarar públicamente que su matrimonio se había vuelto real sería solo el primero de muchos desafíos que tendrían que enfrentar. Y cuando Pedro Enrique recibió una llamada inesperada de Viviana Caldas preguntando si podían tomar un café para hablar de negocios, ambos supieron que las complicaciones solo estaban comenzando. La llamada de Viviana llegó una mañana de martes, cuando Camila estaba ayudando a doña Nazaret en el huerto de la finca. Pedro Enrique respondió en la oficina y ella pudo escuchar su voz tensa a través de la ventana abierta. No veo la necesidad de una reunión, Viviana. No, mi situación personal no es un asunto de negocios. Viviana, he dicho que no. Cuando él colgó con más fuerza de lo necesario, Camila se acercó a la ventana. Pedro Enrique se estaba pasando las manos por el cabello, con una expresión de frustración en el rostro. ¿Problemas?, preguntó ella, entrando en la oficina. Viviana está intentando programar una reunión. Dice que tiene una propuesta comercial interesante que discutir. ¿Y crees que es solo comercial? Pedro Enrique se rió amargamente. Viviana nunca ha hecho nada en su vida que no haya sido calculado para su propio beneficio. Si está interesada en reunirse conmigo, hay segundas intenciones. Entonces no vayas. No es tan simple. Su familia tiene negocios con la nuestra desde hace décadas. Rechazar sin un motivo válido podría crear problemas comerciales. Camila observó la tensión en sus hombros, la forma en que tamborileaba los dedos en el escritorio, señales de estrés que había aprendido a reconocer. ¿Quieres que vaya contigo? Pedro Enrique la miró con sorpresa. ¿Harías eso? Estamos casados, ¿recuerdas? Es natural que la esposa acompañe al marido a las reuniones sociales. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Pedro Enrique. Viviana odiaría eso. Entonces, definitivamente voy. La reunión se programó para el jueves en el Teatro Lope de Vega en Sevilla. Viviana sugirió la cafetería del teatro, un lugar neutro y civilizado para una conversación entre personas adultas. Camila eligió cuidadosamente qué ponerse. Un conjunto azul marino elegante, pero no ostentoso, el cabello recogido en un moño sofisticado y solo un maquillaje discreto. Quería parecer segura de sí misma, pero no como si estuviera tratando de competir. «Estás preciosa», dijo Pedro Enrique cuando salieron de la finca, «y gracias por hacer esto». «Lo hacemos juntos», respondió ella, cubriendo la mano de él en la palanca de cambios del coche. «Esa es la ventaja de estar casada con alguien». Viviana ya estaba esperando cuando llegaron, sentada en una mesa estratégicamente posicionada con vista a la entrada. Llevaba un vestido blanco de diseñador que resaltaba su perfecto bronceado y joyas que probablemente costaban más que el coche de Camila. Pedro Enrique se levantó con una sonrisa radiante, besando ambas mejillas de él con familiaridad. Y Camila, qué agradable sorpresa. El tono sugería que no había nada de agradable en la sorpresa. «Viviana», saludó Pedro Enrique formalmente. «Dijiste que tenías una propuesta comercial. Siempre al grano», se rió Viviana, gesticulando para que se sentaran. «Lo admiro en ti. Pero primero, ¿cómo fue la luna de miel? La Costa del Sol es divina, ¿verdad?» «Fue maravillosa», respondió Camila antes de que Pedro Enrique pudiera hablar. «Perfecta para conocernos mejor el uno al otro. Qué romántico». «¿Y ahora viven en la finca?» «Debe ser un cambio enorme para ti, Camila, pasar de la ciudad al campo. En realidad me encanta. La tranquilidad, el contacto con la naturaleza». Camila sonrió. «Pedro Enrique me ha estado mostrando todos los rincones especiales de la propiedad». «Todos los rincones especiales», repitió Viviana, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Qué íntimo».
Pedro Enrique intervino. Viviana, sobre esa propuesta. Ah, sí. Bueno, como sabes, mi padre está expandiendo los negocios al sector de las energías renovables. Hemos identificado algunas oportunidades interesantes para asociarnos con productores rurales. Durante 20 minutos, Viviana presentó una propuesta detallada para la instalación de paneles solares en propiedades rurales, con la empresa Andrade, proporcionando las tierras y la empresa Caldas la tecnología y la financiación. Era, Camila tuvo que admitirlo, una propuesta comercial legítima y potencialmente lucrativa. Interesante, comentó Pedro Enrique cuando ella terminó. ¿Puedes enviar los detalles por correo electrónico? Los analizaré con mi equipo legal. Claro, pero esperaba que pudiéramos discutir algunos puntos hoy. Viviana se inclinó sobre la mesa, su escote haciéndose más evidente. Tal vez podamos programar una reunión más formal, a solas, para poder entrar en los aspectos técnicos. No será necesario, dijo Camila suavemente. Tengo experiencia en administración hospitalaria, así que entiendo bien la gestión y los contratos. Puedo acompañar a Pedro Enrique en cualquier reunión. Ah, Viviana pareció momentáneamente desconcertada. ¡Qué útil! Muy útil, asintió Pedro Enrique, cubriendo la mano de Camila con la suya sobre la mesa. Camila tiene una mirada muy perspicaz para los negocios. El resto de la reunión transcurrió en un clima de tensa cortesía. Viviana hizo algunos intentos más de monopolizar la atención de Pedro Enrique, pero Camila participó activamente en cada conversación, demostrando un conocimiento de los negocios de la familia Andrade que claramente sorprendió a la otra mujer. Bueno, dijo Viviana finalmente consultando un reloj caro, tengo que irme. Fue un placer verlos de nuevo. Cuando se levantó para despedirse, besó a Pedro Enrique un poco más cerca de los labios de lo que sería apropiado, y Camila sintió que algo le quemaba en el pecho que reconoció como celos. Camila. Viviana se giró hacia ella con una sonrisa perfectamente educada. Ten cuidado de no perderte en este mundo nuevo. A veces las diferencias sociales pueden volverse complicadas. La observación fue hecha con un tono aparentemente inocente, pero el veneno estaba ahí. Camila le devolvió la sonrisa con la misma educación. Gracias por la preocupación, Viviana, pero he descubierto que cuando dos personas se aman de verdad, las diferencias externas se vuelven irrelevantes. ¡Qué romántico!, dijo Viviana, pero había algo afilado en sus ojos. Después de que ella se fue, Pedro Enrique y Camila se quedaron sentados en silencio por unos momentos. «Estuviste increíble», dijo él finalmente. «Sí, la forma en que lidiabas con ella, cómo participabas en la conversación». Viviana no esperaba encontrar resistencia. «Ella todavía está interesada en ti. Lo sé, pero no me interesa. Aunque ella sea más adecuada para tu mundo». Pedro Enrique se giró para mirarla completamente. «Camila, ¿estás cuestionando si me interesas por lo que dijo Viviana?» «No es así». Camila bajó la voz. «Pedro Enrique, seamos honestos. Soy una enfermera de Sevilla que aceptó casarse por dinero. Ella es una heredera que creció en el mismo mundo que tú, y es exactamente por eso que no me interesa». Pedro Enrique tomó las manos de Camila entre las suyas. «Viviana representa todo lo que es artificial en mi vida. Estatus, apariencias, conveniencia social. Tú representas todo lo que es real. ¿Real? Honestidad, coraje, la disposición a trabajar por tus objetivos en lugar de solo heredarlos, la capacidad de amar sin segundas intenciones». Camila sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque en las últimas semanas me has hecho sentir más vivo de lo que me he sentido en 3 años. Porque cuando te miro, veo un futuro que quiero construir, no solo una obligación que necesito cumplir». Él se inclinó sobre la mesa y la besó suavemente, allí en medio de la cafetería, sin importarle quién pudiera estar observando. «Ahora», dijo él cuando se separaron, «vamos a casa, nuestra casa». Pero mientras conducían de regreso a la finca, Camila no podía olvidar la mirada que Viviana le había dirigido antes de irse, una mirada que prometía que esa no sería la última vez que sus vidas se cruzarían, y algo le decía que la próxima vez sería mucho más complicada. La sede de la agropecuaria Andrade en Sevilla ocupaba 3 plantas de un edificio moderno en el centro de negocios de la ciudad. La mañana de la reunión del consejo, Camila observó a los ejecutivos
llegar a través de las ventanas de la oficina de Pedro Enrique. Hombres de mediana edad con trajes caros, acompañados por asistentes eficientes y carpetas de cuero. ¿Nerviosa?, preguntó Pedro Enrique ajustándose la corbata frente al espejo. Un poco, admitió Camila. Nunca he estado en una reunión de negocios de este nivel. ¿Estarás bien? Solo sé tú misma. ¿Y si no me aprueban? Pedro Enrique dejó de ajustarse la corbata y se giró hacia ella. Camila, no necesitas la aprobación de nadie. Eres mi esposa. Eso es todo lo que importa. Pero cuando entraron en la sala de reuniones 20 minutos después, Camila sintió el peso de múltiples miradas evaluándola. La mesa oval acomodaba a 12 personas, consejeros, directores e inversores que conocían a Pedro Enrique desde que era niño. «Señores», dijo Pedro Enrique tirando de una silla para Camila, «me gustaría presentar formalmente a mi esposa, Camila Andrade». «Señora Andrade», saludó Carlos Méndez, el presidente del consejo, un hombre de cabello blanco y ojos perspicaces. «Es un placer por fin conocerla. Pedro Enrique ha sido muy discreto sobre su vida personal». «El placer es mío, señor Méndez», respondió Camila, estrechando su mano con firmeza. Los otros miembros se presentaron uno por uno, y Camila notó cómo algunos parecían genuinamente interesados en conocerla, mientras que otros mantenían una cordialidad formal que no disimulaba su curiosidad. La reunión comenzó con asuntos rutinarios: informes financieros, proyecciones de cosecha, inversiones en tecnología. Camila escuchó con atención, ocasionalmente tomando notas, tratando de comprender la complejidad de los negocios de la familia. «Ahora», dijo Carlos Méndez cuando llegaron al final de la agenda formal, «creo que todos están curiosos sobre los cambios en la vida personal de nuestro CEO». Pedro Enrique se enderezó en la silla. «Camila y yo nos casamos el mes pasado. Tuvimos una ceremonia íntima y pasamos nuestra luna de miel en la Costa del Sol. Muy romántico», comentó Elena Costa, la única mujer en el consejo además de Camila. «¿Y dónde se conocieron?» «En el hospital donde trabaja Camila», respondió Pedro Enrique. «Yo estaba visitando a un empleado que había sufrido un accidente. Era una versión de la verdad cuidadosamente construida durante las semanas anteriores. No era mentira. Realmente podrían haberse conocido así». «¿Y dejó la enfermería para dedicarse a la vida de casada?», preguntó otro consejero. «Por ahora», respondió Camila. «Me estoy adaptando a la vida en la finca y aprendiendo sobre los negocios de la familia. En el futuro, me gustaría quizás aplicar mi experiencia en salud a proyectos sociales relacionados con la empresa». «¿Proyectos sociales?», Carlos Méndez pareció interesado. «Camila tiene ideas interesantes sobre la atención médica preventiva para los empleados rurales», intervino Pedro Enrique. «Estamos discutiendo la viabilidad de implementar algunos programas». Fue una improvisación en el momento, pero Camila vio cómo los ojos de algunos consejeros se iluminaron con genuino interés. «¿Qué tipo de programas?», preguntó Elena. Camila respiró hondo, decidiendo confiar en su experiencia profesional. «Exámenes periódicos básicos, campañas de vacunación, educación sobre seguridad en el trabajo. La prevención es siempre más eficiente que el tratamiento, tanto en términos humanos como económicos». «Interesante», murmuró Carlos. «¿Y costoso?». «Mucho menos que las demandas laborales o las licencias médicas prolongadas», respondió Camila con creciente confianza. La reunión continuó por una hora más, pero la dinámica había cambiado. Los consejeros comenzaron a incluir a Camila naturalmente en las discusiones, especialmente cuando se dieron cuenta de que ella tenía ideas prácticas sobre la gestión y el cuidado de las personas. «Bueno», dijo Carlos cuando finalmente se levantaron para irse, «fue un placer conocerla, señora Andrade. Espero que mantenga a Pedro Enrique en el buen camino». «Haré lo posible», respondió Camila con una sonrisa. Cuando se quedaron solos en la oficina, Pedro Enrique cerró la puerta y se apoyó en ella, observando a Camila con admiración. «Estuviste brillante». «¿Sí? La forma en que manejaste las preguntas, cómo improvisaste sobre los proyectos sociales. Algunos de esos hombres han estado en el consejo durante décadas y quedaron impresionados». «No estaba mintiendo sobre los proyectos», dijo Camila. «Si estuvieras de acuerdo, realmente podríamos implementar programas de salud preventiva». «¿Te gustaría eso?». «Me encantaría. Sería una forma de usar mi formación para algo más grande». Pedro Enrique se acercó poniendo las manos en su cintura. «¿Ves?
Ya estás pensando como una Andrade. Es extraño, admitió Camila. Por un momento allí adentro, olvidé que estaba interpretando un papel. Parecía natural, porque no es un papel. Eres mi esposa sin importar cómo comenzó. Estaban a punto de besarse cuando la secretaria llamó a la puerta. «¿Señor Andrade? Hay una llamada urgente de la finca». Pedro Enrique respondió de inmediato, y Camila vio su expresión cambiar de relajada a preocupada. «Entiendo. Sí, salimos ahora». «No, no llames al veterinario todavía. Quiero verlo primero». Colgó y se giró hacia Camila. «Necesitamos volver a la finca. Hay un problema con el ganado». Durante el trayecto de regreso, Pedro Enrique explicó que una parte del rebaño había mostrado síntomas de una posible enfermedad que podría propagarse rápidamente si no se contenía. ¿Es grave?, preguntó Camila. «Podría serlo. Si es lo que sospecho, podríamos perder cientos de cabezas de ganado». Cuando llegaron a la finca, encontraron a don Antonio esperando con una expresión sombría. «Doctor Pedro, la situación ha empeorado. 20 animales más han mostrado los síntomas». Pedro Enrique corrió hacia los corrales y Camila lo siguió. Al observar a los animales enfermos, notó algo en los síntomas que le pareció familiar. «Pedro Enrique», lo llamó ella. «¿Puedo ver más de cerca?» «Camila, podría ser contagioso. Sé identificar signos de infección, déjame ver». Después de examinar cuidadosamente varios animales, Camila se giró hacia Pedro Enrique con una expresión pensativa. «No es una enfermedad, es intoxicación». «¿Cómo?» «Los síntomas son consistentes con la intoxicación alimentaria, algo que comieron». Camila señaló un área específica del pasto. «¿Verificaron si hay plantas tóxicas en esa sección o algún tipo de contaminación en el agua?» Pedro Enrique y don Antonio intercambiaron miradas de sorpresa. «No pensamos en eso», admitió el capataz. «Pero hace unos 3 días aplicamos fertilizante en esa área». «¿Qué tipo de fertilizante?» Después de 2 horas de investigación, descubrieron que un lote de fertilizante había sido contaminado durante el transporte y los animales que pastaron en el área tratada habían ingerido la sustancia tóxica. «¿Cómo lo supiste?», preguntó Pedro Enrique, cuando finalmente lograron aislar a los animales afectados y comenzar el tratamiento adecuado. «Experiencia hospitalaria. He visto muchos casos de intoxicación y los síntomas son similares, sin importar la especie». Pedro Enrique la miró con una mezcla de admiración y algo más profundo. «Acabas de salvar potencialmente cientos de miles de euros en pérdidas». «Trabajamos en equipo», dijo Camila. «Eso es lo que hacen las parejas». Esa noche, mientras cenaban en la terraza celebrando la resolución de la crisis, Pedro Enrique se quedó en silencio por largos minutos, observando a Camila con una expresión pensativa. «¿En qué estás pensando?», preguntó ella. «En cómo en pocas semanas te has vuelto indispensable, para la empresa, para la finca, para mí». «Pedro Enrique, estoy hablando en serio, Camila. Hoy, viéndote en la reunión del consejo, viendo cómo manejaste la situación del ganado, me di cuenta de algo». «¿Qué?». «Que no eres solo la mujer de la que me enamoré, eres la compañera que no sabía que necesitaba». Y cuando él la besó bajo las estrellas andaluzas, Camila supo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran 2 personas fingiendo estar casadas, eran realmente una pareja, un equipo, una familia. Pero a medida que pasaban los días, una nueva presión comenzó a surgir, de amigos, familiares y de la sociedad local, todos queriendo saber cuándo podrían esperar pequeños Andrade corriendo por la finca. Y esa era una conversación que ninguno de los dos estaba aún listo para tener. La pregunta llegó durante una cena en la casa de los padres de Pedro Enrique, una noche de sábado, cuando la familia se reunió para celebrar el 70º cumpleaños de Enrique Andrade Singuió, el patriarca de la familia. Y entonces, dijo doña Margarida, la madre de Pedro Enrique, una elegante señora de cabello plateado y ojos astutos, «¿Cuándo puedo esperar nietos?». Camila casi se atraganta con el vino. Pedro Enrique dejó de cortar la carne, el tenedor suspendido en el aire. «Mamá», dijo él con un tono de advertencia, «es una pregunta natural, hijo. Llevan casados 2 meses. Son jóvenes y saludables». Doña Margarida le sonrió a Camila. «Imagino que están intentando». «Mamá, deja a los chicos en paz», intervino Enrique Señor, pero había un brillo interesado en sus ojos. «Tienen tiempo». «¿Tiempo?». Doña Margarida arqueó una ceja. «Pedro Enrique tiene 38 años.
Ya no es un jovencito. Gracias por el recordatorio, murmuró Pedro Enrique. Y Camila es una joven sana, continuó doña Margarida, ignorando la ironía de su hijo. Sería maravilloso tener bebés jugando en esta casa de nuevo. Camila sintió que el calor le subía por las mejillas. ¿Cómo explicar que su matrimonio había comenzado como un contrato comercial y que, a pesar de los sentimientos que habían desarrollado, aún no habían discutido asuntos tan fundamentales como los hijos? «Todavía nos estamos conociendo», dijo ella diplomáticamente. «Hay tiempo para esas decisiones». «¿Conociendo?» Doña Margarida pareció confundida. «Pero están casados». «Lo que mi madre quiere decir», explicó Pedro Enrique, tomando la mano de Camila sobre la mesa, «es que todavía estamos en la fase de adaptarnos a la vida de casados». «Ah», doña Margarida asintió con comprensión. «Claro». Isabela también tardó en sentirse lista. El nombre de la primera esposa de Pedro Enrique creó un silencio momentáneo en la mesa. Camila sintió que Pedro Enrique se ponía tenso a su lado. «Margarida», dijo Enrique señor suavemente, «tal vez sea mejor no hacer comparaciones». «No estoy haciendo comparaciones», protestó doña Margarida. «Solo digo que cada pareja tiene su tiempo. Isabela y Pedro Enrique llevaban casados 3 años cuando ella se quedó embarazada». «Mamá», interrumpió Pedro Enrique, la voz controlada pero tensa. «Isabela perdió al bebé, lo sabes». Camila sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Isabela había estado embarazada? Pedro Enrique nunca había mencionado eso. «Lo siento», murmuró doña Margarida, pareciendo darse cuenta de su error. «No era mi intención». «Está bien», dijo Pedro Enrique, pero Camila podía sentir la tensión emanando de él. «Solo podemos cambiar de tema». El resto de la cena transcurrió en un clima incómodo, con conversaciones forzadas sobre negocios y el clima. Camila participó educadamente, pero su mente daba vueltas alrededor de la revelación. Pedro Enrique e Isabela habían perdido un bebé. ¿Cuánto más había en su pasado que ella no conocía? Durante el trayecto de regreso a la finca, permanecieron en silencio. Solo cuando llegaron a casa, Pedro Enrique finalmente habló. «Sobre lo que dijo mi madre». «No me contaste que Isabela había estado embarazada», dijo Camila suavemente. Pedro Enrique detuvo el coche en la entrada de la finca, pero no se bajó de inmediato. Sus manos permanecieron en el volante, los nudillos blancos de tanta tensión. «Isabela perdió al bebé en el 4º mes de embarazo», dijo él finalmente, la voz ronca por la emoción apenas contenida. Fue devastador para ella, para los dos. Camila sintió que el corazón se le encogía. «Lo siento mucho. No me lo imaginaba». Sucedió 6 meses antes del accidente. Isabela nunca se recuperó completamente de la pérdida. Creo que murió todavía cargando ese dolor. Por eso nunca hablaste de tener hijos». Pedro Enrique finalmente se giró para mirarla. «Camila, cuando acepté tu propuesta de matrimonio, los hijos ni siquiera pasaron por mi cabeza. Era solo un contrato, ¿recuerdas? ¿Y ahora?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Pedro Enrique apagó el motor y el silencio de la noche rural los envolvió. «Ahora todo ha cambiado», admitió él, «pero no sé si estoy listo para pensar en posibilidades que pueden no salir bien». Camila comprendió. La pérdida del hijo con Isabela había dejado cicatrices profundas que él aún no había procesado por completo. «No necesitamos decidir nada ahora», dijo ella, tocándole suavemente el brazo. «Solo necesitamos ser honestos el uno con el otro sobre lo que sentimos». «¿Y qué sientes tú?» Camila respiró hondo. «Siento que por primera vez en mi vida estoy descubriendo quién puedo ser cuando no solo estoy sobreviviendo. Y siento que me gustaría explorar todas las posibilidades que eso incluye». Pedro Enrique le sostuvo la mano. «¿Incluyendo hijos?» «Incluyendo hijos, pero solo si es algo que los dos queremos cuando estemos listos. Mi familia va a presionar. Entonces, aprenderemos a lidiar con la presión juntos». Esa noche, acostados en la cama que habían comenzado a compartir naturalmente, Pedro Enrique le contó más sobre el embarazo perdido, sobre cómo Isabela se había culpado a sí misma, sobre cómo intentaron tener otro hijo, pero ella nunca pudo volver a quedarse embarazada. «Ella decía que estaba rota», murmuró él en la oscuridad, «que no podía darme lo que más quería». «¿Y qué es lo que más querías?», preguntó Camila suavemente. «En ese momento, un hijo. Pero ahora solo te quiero a ti. Feliz,
saludable aquí conmigo. Camila se giró para mirarlo incluso en la oscuridad. ¿Y si quiero tener hijos en el futuro? Entonces lo intentaremos, pero sin presión, sin horarios, sin expectativas de nadie más que nosotros dos. ¿Prometido? Prometido, pero las presiones familiares eran solo el comienzo de los desafíos que enfrentarían. La semana siguiente, Camila recibió una llamada inesperada de su antigua jefa en el hospital. «Camila, necesito hablar contigo urgentemente», dijo la doctora Sandra, directora de enfermería. «¿Puedes venir hoy? ¿Pasó algo?» «Es sobre tu padre». La sangre de Camila se heló. «¿Qué le pasó a mi padre?» «Se desmayó durante una consulta esta mañana. Está ingresado pero estable. Tu familia me pidió que te llamara». Camila colgó el teléfono con las manos temblorosas. Pedro Enrique, que había oído parte de la conversación, ya estaba tomando las llaves del coche. «Vamos», dijo él simplemente. En el hospital encontraron a José Silva conectado a monitores, pero consciente y con color en el rostro. María y Julia estaban al lado de la cama, con los rostros marcados por la preocupación. «Hija», José sonrió débilmente cuando Camila entró en la habitación. «Qué susto innecesario». «¿Cómo te sientes?», preguntó ella, verificando automáticamente los monitores. «Mejor. Los médicos dicen que fue solo debilidad. El tratamiento está funcionando, pero a veces el cuerpo se queja». Pedro Enrique conversó discretamente con el médico en el pasillo, mientras Camila permanecía con la familia. Cuando él regresó, su expresión era seria. «¿Puedo hablar contigo?», le pidió, indicando el pasillo. «El estado general de él está mejorando», explicó el doctor Carrasco, el oncólogo a cargo del caso, «pero necesita un seguimiento más cercano. Lo ideal sería consultas semanales y exámenes mensuales». «¿Eso es factible?», preguntó Camila. «Con el seguro de salud que tiene ahora sí, pero requiere la presencia constante de la familia». Camila comprendió de inmediato. Alguien necesitaría estar en Sevilla regularmente para acompañar a José en los tratamientos. «Puedo venir cada semana», dijo ella. «Camila», Pedro Enrique le tocó el hombro. «Hay una solución mejor». «¿Cuál?». «Traeré a tus padres a la finca». La sugerencia tomó a Camila completamente por sorpresa. «¿Cómo?». «La finca tiene una casa de huéspedes que no usamos desde hace años. Podemos reformarla, adaptarla para las necesidades de tu padre y contratar a un enfermero particular para el seguimiento diario». «Pedro Enrique, eso sería muy caro». «Camila, ahora somos familia. Tus padres son mi responsabilidad también. Pero ellos nunca aceptarían caridad». «No sería caridad». Pedro Enrique sonrió. «Tu padre trabajaría con nosotros. Siempre necesitamos a alguien con experiencia mecánica para el mantenimiento de los equipos de la finca». La idea era tan generosa, tan perfecta, que Camila sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «¿Harías eso?». «Haría cualquier cosa para verte feliz». Cuando le presentaron la propuesta a José y María, la reacción inicial fue de resistencia. «No queremos ser una carga», protestó José. «No serían una carga», insistió Pedro Enrique. «Serían una solución. Necesitamos a alguien de confianza para cuidar del mantenimiento, y Camila necesita a su familia cerca». «¿Y yo?», preguntó Julia. «Estoy en mi segundo año de universidad». «Hay una excelente universidad en Córdoba, a 40 minutos de la finca», respondió Pedro Enrique. «Puedo gestionar un traslado si quieres continuar tus estudios». Se necesitaron 2 semanas de persuasión, pero finalmente José y María aceptaron el traslado. La casa de huéspedes fue reformada con adaptaciones especiales para las necesidades médicas de José, y Pedro Enrique contrató a un enfermero particular para el seguimiento diario. «No puedo creer esto», dijo Camila la noche en que la familia llegó a la finca. Hace 3 meses estaba desesperada tratando de pagar deudas médicas, y ahora tu familia está segura y puedes concentrarte en ser feliz, completó Pedro Enrique. «¿Cómo puedo devolverte todo esto? Ya lo has hecho. Me diste una razón para despertarme cada día emocionado por ver lo que vamos a construir juntos». Pero la felicidad de tener a la familia reunida y segura fue interrumpida por una llamada inesperada. Carlos Méndez, el presidente del consejo, llamó una tarde de jueves con noticias preocupantes. «Pedro Enrique, necesito hablar contigo urgentemente. Hay rumores circulando sobre tu matrimonio». «¿Qué tipo de rumores?». «Alguien está difundiendo la historia de que fue un matrimonio concertado. Por dinero».
Camila, que estaba al lado de Pedro Enrique en la oficina, sintió que la sangre se le helaba. ¿Quién? No lo sabemos con certeza, pero la información es muy específica. Fechas, valores, detalles que solo alguien muy cercano podría conocer. Pedro Enrique y Camila se miraron. Solo 3 personas conocían los detalles verdaderos del acuerdo original. Ellos 2 y el abogado que había redactado el contrato. ¿Esto podría afectar mi posición en la empresa? Si se prueba que manipulaste tu estado civil solo para cumplir con las exigencias del testamento, sí. El consejo podría cuestionar tu liderazgo. Después de colgar, Pedro Enrique se pasó las manos por el cabello, con una expresión sombría en el rostro. Alguien está tratando de destruirnos, dijo él. ¿Viviana? Es la candidata más probable. Tiene recursos, motivación y acceso a información sobre nuestra vida. ¿Qué hacemos? Pedro Enrique la miró con determinación. Probamos que nuestro matrimonio es real, que sin importar cómo comenzó, ahora es verdadero. ¿Cómo? Renovamos nuestros votos, públicamente en presencia de toda la sociedad andaluza, y esta vez será porque elegimos estar juntos. La idea era al mismo tiempo aterradora y liberadora. ¿La gente lo entenderá? Algunos lo harán, otros no, pero al menos será nuestra versión, no la versión distorsionada de un chantajista. Camila pensó en los 300 invitados que llegarían en 2 días, en las flores ya entregadas, en el vestido colgado en su armario. Pensó en la decepción de su familia, en el escándalo social, en las posibles consecuencias para los negocios de Pedro Enrique. Lo perderías todo, dijo ella. El control de la empresa, el estatus social, quizás incluso la finca. Puedo reconstruir todo eso, pero no puedo reconstruir mi integridad si comenzamos nuestra vida real sobre mentiras y chantajes. ¿Y si te digo que vale la pena correr el riesgo? Pedro Enrique sonrió, y había un coraje en sus ojos que la hizo recordar por qué se había enamorado de él. Entonces corremos el riesgo juntos. Pasaron la noche despiertos, planeando cada palabra de la declaración que harían. Sería arriesgado, pero era la única forma de recuperar el control de sus propias narrativas. A la mañana siguiente, antes de que Roberto pudiera actuar, Pedro Enrique convocó a una conferencia de prensa. Los principales periódicos y emisoras de televisión de Andalucía se reunieron en la sede de la empresa, atraídos por la promesa de revelaciones importantes sobre la vida personal del CEO de la agropecuaria Andrade. Damas y caballeros, comenzó Pedro Enrique con Camila a su lado, he convocado esta conferencia para aclarar asuntos sobre mi matrimonio que han sido objeto de especulación y rumores. Camila observó los rostros de los periodistas, vio cámaras de fotos siendo ajustadas, micrófonos siendo posicionados. No había vuelta atrás. Es cierto que mi matrimonio con Camila comenzó como un acuerdo comercial, continuó Pedro Enrique. Yo necesitaba cumplir con un requisito testamentario y ella necesitaba ayuda financiera para cuidar de su familia. Un murmullo recorrió la sala. Camila vio a algunos periodistas intercambiar miradas significativas, pero lo que comenzó como conveniencia se transformó en algo que ninguno de nosotros esperaba: amor verdadero. Pedro Enrique se giró hacia Camila y ella vio en sus ojos toda la sinceridad que había aprendido a reconocer. Hoy estamos aquí no para defendernos, sino para celebrar el hecho de que a veces el amor encuentra caminos inesperados. Nuestro matrimonio puede haber comenzado en el papel, pero nuestros sentimientos son reales. Señor Andrade, llamó una periodista, ¿está admitiendo que ha estafado los requisitos testamentarios? Estoy admitiendo que cumplí con los requisitos de la única manera que me pareció posible en ese momento. Pero descubrí que el universo tiene sentido del humor. Me obligó a encontrar el amor cuando menos lo esperaba. ¿Y la señora Andrade?, preguntó otro periodista. ¿Cómo se siente siendo parte de este arreglo? Camila respiró hondo. Era su turno de hablar. Me siento agradecida, dijo ella, sorprendiendo a todos, incluyendo a Pedro Enrique. Agradecida por haber tenido el coraje de aceptar una situación inusual que me trajo no solo estabilidad financiera para mi familia, sino también el amor de mi vida. ¿Planean seguir casados? Planeamos, respondió Pedro Enrique. Y para demostrarlo, nos gustaría invitarlos a todos a nuestra renovación de votos, que tendrá lugar mañana en la finca Santa Elena. Será nuestra forma de mostrar que lo que tenemos ahora es por elección, no por obligación. Cuando salieron de la conferencia de prensa, Camila estaba temblando. ¿Crees que salió bien?, preguntó ella. Mejor de lo que esperaba.
Fuimos honestos, vulnerables, pero dignos. ¿Y si la gente no lo entiende? Pedro Enrique se detuvo y se enfrentó a ella completamente. Entonces descubriremos quién realmente importa en nuestras vidas. Esa noche, los teléfonos no pararon de sonar. Algunos invitados cancelaron su asistencia, escandalizados por las revelaciones. Otros llamaron para confirmar que estarían allí, expresando admiración por el coraje de la pareja. ¿Cuántos han confirmado hasta ahora?, preguntó Camila a la organizadora. 215, respondió Mariana. Perdimos a algunos, pero ganamos a otros que no estaban en la lista original. ¿Y la prensa? Todos los principales medios han confirmado cobertura. Esto se ha convertido en la historia de Sociedad del año. La víspera de la renovación, Camila estaba arreglando los últimos detalles cuando encontró a Pedro Enrique en la terraza, observando los preparativos finales. ¿Nervioso?, preguntó ella. Ansioso, corrigió él. Mañana será nuestra verdadera luna de miel. La primera vez que estaremos frente al altar porque elegimos estar allí. ¿No te arrepientes de nada? Pedro Enrique la atrajo a sus brazos. ¿De qué podría arrepentirme? Me devolviste la capacidad de amar, de soñar, de construir un futuro. Y tú me mostraste que merecía algo más que solo sobrevivir. Cuando se besaron bajo las estrellas andaluzas, con el olor de las flores de la boda perfumando el aire, ambos supieron que habían tomado la decisión correcta. Mañana sería de ellos, verdaderamente de ellos. El día de la renovación de votos amaneció con un cielo azul perfecto y una brisa suave que hacía que las flores del senador bailaran como si estuvieran celebrando junto con ellos. Camila se despertó en la casa de huéspedes, donde había pasado la noche con Julia y María, una tradición que Pedro Enrique había insistido en mantener para dar autenticidad al ritual. «Estás preciosa», susurró María, ayudando a su hija a vestirse. El vestido era de seda pura, de corte clásico, pero con detalles de encaje que Camila había elegido personalmente. Esta vez, cada cinta, cada perla tenía un significado. «Estoy nerviosa», admitió Camila, observando su reflejo en el espejo. «Es normal», dijo Julia arreglando el velo. «Pero es un nerviosismo bueno, ¿verdad? Diferente de la primera vez». Era verdad. 3 meses antes, Camila se había casado cargada de incertidumbre y miedos. Hoy su corazón latía acelerado de pura expectativa. Afuera, podían oír a los invitados llegar. Coches lujosos subían por el camino de la finca. Periodistas posicionaban sus equipos. Empleados corrían haciendo los últimos retoques. ¿Camila? Doña Nazaret apareció en la puerta, con los ojos brillando de emoción. «Tu padre está aquí para acompañarte». José Silva entró en la habitación vistiendo un traje nuevo, comprado especialmente para la ocasión. El tratamiento había mejorado mucho su apariencia, y él sonreía con el orgullo de un padre en el día más importante de su hija. «¿Lista, hija?» «Lista, papá». La ceremonia se llevaría a cabo en el jardín principal de la finca, donde Pedro Enrique había mandado construir un cenador cubierto de rosas blancas y hortensias azules. 215 invitados se levantaron cuando la música comenzó, pero Camila solo tenía ojos para el hombre que la esperaba en el altar. Pedro Enrique vestía un smoking clásico, pero había algo diferente en su postura. Ya no era el hombre controlado y distante que ella había conocido en el Villavella. Era alguien que irradiaba felicidad genuina, que sonreía como si no pudiera contener la alegría. Cuando José puso la mano de Camila en la de Pedro Enrique, susurró: «Cuida de mi tesoro». «Con mi vida», respondió Pedro Enrique, y había una solemnidad en su promesa que hizo que los ojos de Camila se llenaran de lágrimas. El oficiante era el mismo sacerdote que había bautizado a Pedro Enrique, un hombre anciano que conocía a la familia desde hacía décadas. Él sonrió a la pareja antes de comenzar. «Estamos aquí hoy para presenciar algo extraordinario», dijo él, con la voz resonando por todo el jardín. No solo la renovación de votos matrimoniales, sino la celebración del milagro del amor que florece donde menos lo esperamos. Camila sintió que Pedro Enrique le apretaba la mano y ella supo que él estaba pensando en lo mismo, en cómo habían llegado hasta allí, contra todas las probabilidades. «Pedro Enrique», dijo el sacerdote, «¿te gustaría hacer tus votos?» Pedro Enrique se giró hacia Camila y cuando habló, su voz llevaba una emoción que conmovió a cada persona presente. «Camila, hace 3 meses le hice una propuesta comercial a una mujer que necesitaba ayuda. Hoy le estoy haciendo una promesa de amor a la mujer que me enseñó a vivir de nuevo.
Hizo una pausa, con los ojos brillantes. Me mostraste que es posible volver a empezar, que el corazón tiene una capacidad infinita para amar cuando encuentra a la persona adecuada. Camila sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Prometo que a partir de hoy, nuestra vida se construirá sobre elecciones, no sobre obligaciones, sobre el amor, no sobre la conveniencia. Prometo ser tu compañero en todos los sueños, tu apoyo en todos los desafíos y tu amor para toda la vida. Camila, dijo el sacerdote suavemente, tus votos. Camila respiró hondo, mirando al hombre que había transformado su vida de una manera tan inesperada. Pedro Enrique, cuando acepté tu propuesta, pensé que estaba haciendo un sacrificio por el bien de mi familia. Descubrí que estaba ganando un regalo que no sabía que merecía. Su voz se volvió más firme a medida que continuaba. Me enseñaste que puedo ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo, que puedo cuidar de los demás sin olvidarme de cuidarme a mí misma. Ella le sostuvo las manos con más firmeza. Prometo que te elegiré todos los días, no porque lo necesite, sino porque lo quiero. Prometo construir nuestra familia con amor y honestidad y nunca olvidar que lo mejor de nosotros surgió cuando dejamos de fingir y empezamos a sentir de verdad. Cuando intercambiaron los anillos, unos nuevos que habían elegido juntos, grabados con la fecha de hoy, no la del matrimonio original, había una autenticidad en el gesto que todos los presentes pudieron sentir. Por el poder que me confiere Dios, y con el testimonio de todos los aquí presentes, dijo el sacerdote con una sonrisa, los declaro marido y mujer, de nuevo, y esta vez, para siempre. El beso fue diferente a todos los demás que habían compartido. Era una promesa, una celebración, una declaración al mundo entero de que habían elegido estar allí. Los aplausos resonaron por toda la finca, pero Camila apenas los escuchó. Estaba perdida en los ojos dorados de Pedro Enrique, viendo en ellos un futuro que finalmente se sentía completamente de ellos. La recepción fue mágica. Cenaron bajo toldos decorados con luces doradas, bailaron al son de una orquesta que Pedro Enrique había contratado y recibieron los buenos deseos de personas que genuinamente celebraban su felicidad. Lo lograron, dijo Carlos Méndez cuando se acercó a saludarlos. Transformaron un escándalo en una historia de amor. No transformamos nada, respondió Pedro Enrique con Camila en sus brazos. Simplemente dejamos de ocultar lo que realmente somos. Pero el momento más emocionante de la noche llegó cuando Pedro Enrique tomó el micrófono para hacer un brindis. Amigos, familia, dijo él, y su voz resonó por todo el salón. Hoy no solo estamos celebrando nuestro amor, estamos celebrando el coraje de ser honestos, de ser vulnerables, de admitir que no siempre sabemos lo que es mejor para nosotros. Él miró a Camila, que estaba a su lado. Hace 4 meses, yo era un hombre que había renunciado a amar. Camila no solo me devolvió la vida, me mostró que la vida vale la pena ser vivida cuando tenemos a alguien con quien compartirla. Pedro Enrique extendió la mano hacia Camila, que se acercó. Y ahora, dijo él, nos gustaría compartir una noticia que hace que esta noche sea aún más especial. Camila sintió que el corazón se le aceleraba. Habían decidido contarlo esa misma mañana, cuando ella había confirmado sus sospechas con una prueba. En 7 meses, dijo Pedro Enrique, su voz cargada de emoción, nuestra familia crecerá. Camila está embarazada. El salón estalló en aplausos y gritos de alegría. Doña Margarida lloró abiertamente, José y María se abrazaron con lágrimas en los ojos y Julia gritó tan fuerte que todos se rieron. ¡Mi nieto!, exclamó Enrique Sr., levantándose para abrazar a la pareja. ¡Por fin mi nieto! Cuando la fiesta terminó y los últimos invitados se fueron, Camila y Pedro Enrique se encontraron solos en la terraza de la casa principal, observando la luna llena que iluminaba los campos de la finca. «¿Cómo te sientes, señor Andrade?», preguntó él, abrazándola por detrás. «Como si finalmente estuviera en casa», respondió ella, cubriendo las manos de él que descansaban en su vientre aún liso. «¿Y lo del bebé? ¿Estás feliz?». Camila se giró para mirarlo, aterrorizada y extasiada al mismo tiempo. «¿Y tú?». «Lo mismo, pero esta vez sé que no me enfrento a esto solo. Nunca más estarás solo. ¿Prometes?». «Prometo». Y cuando se besaron bajo las estrellas de Andalucía, ambos supieron que habían encontrado algo más valioso que todas las riquezas de la familia Andrade. Habían encontrado un amor que comenzó como una ficción
y se convirtió en la verdad más importante de sus vidas. 6 meses después de la renovación de votos, la vida en la finca Santa Elena se había establecido en una rutina feliz y productiva. El vientre de Camila comenzaba a notarse y ella irradiaba la luminosidad especial de las mujeres embarazadas felices. Pedro Enrique se había vuelto aún más protector y cariñoso, si eso fuera posible, pero fue una mañana de martes, cuando Camila estaba en el jardín recogiendo flores para arreglos de la casa, que todo casi se desmorona de nuevo. Doña Nazaret vino corriendo por los jardines con el rostro pálido de preocupación. «Doña Camila, don Pedro le pide que vaya a la oficina urgentemente. Ha llegado una persona que dice conocerla de antes». Camila sintió un escalofrío en la espalda. ¿Quién de su pasado podría aparecer así sin avisar? Cuando entró en la oficina, encontró a Pedro Enrique de pie detrás del escritorio, con una expresión tensa que no veía desde hacía meses. Sentada en el sillón de enfrente, estaba una mujer que Camila reconoció de inmediato, a pesar de los años que habían pasado. «Hola, Camila», dijo la mujer, levantándose con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Soy yo, Patricia, tu hermana». El mundo de Camila se detuvo. Patricia, su media hermana mayor, hija del primer matrimonio de su padre, que había desaparecido de la familia cuando Camila tenía solo 12 años. «Patricia». Camila apenas pudo pronunciar el nombre. «¿Cómo me encontraste?» «No fue difícil. Tu boda se convirtió en noticia nacional». Patricia sonrió de nuevo y había algo depredador en su expresión. Imagina mi sorpresa cuando vi que mi hermanita se había convertido en una Andrade. Pedro Enrique se acercó a Camila poniendo una mano protectora en su cintura. «Tu hermana llegó hace unos minutos con una historia interesante». «¿Qué historia?», preguntó Camila, aunque algo en su estómago ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Patricia abrió un bolso caro y sacó una carpeta de documentos. «Una historia sobre herencias, Camila, sobre dinero que legítimamente me pertenece». «No entiendo. Nuestro padre, José Silva, no es realmente nuestro padre, no biológicamente». Patricia depositó los documentos en el escritorio con un dramatismo calculado. «Nuestra madre tuvo una aventura antes de casarse con José. Yo soy hija de esa aventura. Y tú, bueno, tú también». Camila sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Eso es mentira. Tengo pruebas de ADN para demostrarlo». Patricia señaló los documentos. «Nuestra madre era Laura Silva antes de casarse con José, y nuestro verdadero padre era Enrique Andrade Sr». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pedro Enrique se puso pálido como el papel. «¿Estás diciendo?», comenzó él, con la voz ronca. «Estoy diciendo que Camila es tu media hermana», completó Patricia con evidente satisfacción, «y que tu matrimonio es técnicamente incestuoso». Camila sintió que las piernas le fallaban y se agarró a la mesa para no caer. «Eso no puede ser verdad. Las pruebas no mienten, querida». Patricia se acercó fingiendo preocupación. «Claro, yo podría mantener esta información en familia, pero, bueno, eso sería costoso para mí». «¿Cuánto?», preguntó Pedro Enrique, con la voz controlada pero peligrosa. 5 millones, y la mitad de la herencia que Camila recibirá cuando Enrique Señor muera. «Sal de aquí», dijo Pedro Enrique con una calma mortal. «Ahora, no creo que hayan entendido la gravedad de la situación», se rió Patricia. «Si esta información se hace pública, no solo su matrimonio será anulado, sino que habrá un escándalo que destruirá a la familia Andrade para siempre». Después de que Patricia se fue, dándoles 24 horas para decidir, Camila y Pedro Enrique se quedaron en silencio en la oficina por largos minutos. «¿Crees en ella?», preguntó Camila finalmente. «No sé, pero los documentos parecían reales». Camila se sentó pesadamente en una silla, con las manos yendo automáticamente a su vientre. «Si es verdad, nuestro bebé...». «No», dijo Pedro Enrique con firmeza, arrodillándose frente a ella. «No importa lo que digan esos papeles. Eres mi esposa. Este es nuestro hijo y nadie va a destruir nuestra familia. Pero si realmente somos hermanos, entonces nos enfrentaremos a eso. Pero primero, vamos a averiguar la verdad». Pedro Enrique contrató al mejor equipo de investigadores privados de Andalucía. En 48 horas habían descubierto información que lo cambió todo. «Los documentos son falsos», informó el investigador jefe, Marcus Romero. «Bien hechos, pero falsos».
Patricia Silva tiene un historial de estafas similares. Se acerca a familias ricas alegando parentesco para extorsionar dinero. Camila sintió que podía respirar de nuevo. ¿Entonces no somos hermanos? Definitivamente no. Además, descubrimos algo interesante sobre ella. Marcus consultó sus notas. Patricia no es realmente tu hermana. Es una estafadora profesional que estudió a tu familia durante meses antes de aparecer aquí. ¿Cómo sabía tanto sobre nuestra historia? Probablemente a través del chantajista anterior, Roberto. Trabajaban juntos. Pedro Enrique se pasó las manos por el cabello. ¿Hasta cuándo nuestra vida va a ser blanco de estos parásitos? Hasta que dejemos de reaccionar a ellos, respondió Marcus. Tengo una sugerencia. Cuando Patricia regresó el viernes para recibir la respuesta, fue recibida no solo por Camila y Pedro Enrique, sino por Marcus, 2 abogados y 2 policías. ¿Qué es esto?, preguntó ella, su confianza vacilando. Es un arresto, dijo Pedro Enrique con calma, por intento de extorsión, falsificación de documentos y fraude. No pueden probar nada. En realidad, sí. Marcus mostró una grabación en la tableta. Tu confesión está toda aquí, grabada durante nuestra conversación del martes. Además, agregó uno de los abogados, tenemos evidencia de al menos otras 6 estafas similares que has llevado a cabo en los últimos años. Cuando se llevaron a Patricia, Camila se apoyó contra Pedro Enrique, exhausta. ¿Se acabó?, preguntó ella. ¿Se acabó? ¿Cómo supiste que era mentira? Pedro Enrique sonrió con tristeza. Porque conozco a mi padre. Enrique Andrade puede tener muchos defectos, pero nunca habría abandonado a un hijo. Y además, él le tocó suavemente el rostro. Yo sabía que no podías ser mi hermana. ¿Cómo? Porque los hermanos no se enamoran de la forma en que nosotros nos enamoramos. Lo que sentimos el uno por el otro, eso solo ocurre entre 2 personas que fueron hechas para estar juntas. Esa noche, acostados en la cama que ahora era verdaderamente de ellos, Camila sintió que el bebé se movía por primera vez. Pedro Enrique puso su mano sobre su vientre y sonrió cuando sintió el movimiento. Creo que nuestro hijo está celebrando, dijo él. ¿Celebrando qué? El hecho de que sus padres por fin pueden vivir en paz. ¿Crees que se acabaron las complicaciones? Pedro Enrique le besó la frente suavemente. No lo sé, pero sé que no importa lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Para siempre, para siempre. Y cuando se durmieron esa noche, con el hijo creciendo seguro entre ellos y la finca silenciosa a su alrededor, ambos supieron que habían encontrado algo que ningún estafador, ningún chantajista, ninguna falsa revelación podría destruir. Habían encontrado un amor verdadero. 2 años después de la renovación de votos, Camila estaba en la terraza de la casa principal observando a Pedro Enrique jugar con Miguel, su hijo de 15 meses, en los jardines de la finca. El niño había heredado los ojos dorados de su padre y el cabello castaño de su madre, pero su personalidad era enteramente suya, una mezcla perfecta de determinación y dulzura. «Miguel, ven con mamá», llamó Camila sonriendo cuando el niño dio sus pasos tambaleantes en su dirección, con Pedro Enrique siguiéndolo de cerca, listo para sostenerlo si tropezaba. «¡Mamá!», gritó Miguel alegremente, lanzándose a los brazos de su madre con el total abandono de la infancia. «¿Qué tal el paseo por los corrales?», preguntó Camila, acomodando a su hijo en su regazo. «¿Quiere ser ganadero?», se rió Pedro Enrique, sentándose a su lado en la hamaca de la terraza. Estaba fascinado con los caballos, como su padre, como su abuelo José también. Parece que va a ser una tradición familiar. José Silva se había adaptado por completo a la vida en la finca. Su salud había mejorado drásticamente con el aire puro, el cuidado médico constante y la alegría de tener a su nieto cerca. Él trabajaba a tiempo parcial supervisando el mantenimiento de los equipos y pasaba las tardes enseñándole a Miguel sobre los animales y las plantas de la propiedad. «Hablando de tradiciones familiares», dijo Pedro Enrique con una sonrisa misteriosa, «tengo una sorpresa para ti». «¿Qué tipo de sorpresa?». «Cierra los ojos». Camila obedeció, oyendo a Pedro Enrique moverse y luego regresar. «¿Puedes abrirlos?». Cuando abrió los ojos, lo encontró sosteniendo una pequeña caja de terciopelo azul. «Pedro Enrique, no es mi cumpleaños. No es un regalo de cumpleaños. Es un regalo de gratitud». Camila abrió la caja y encontró un collar delicado con un colgante en forma de corazón, incrustado de pequeños diamantes que formaban las iniciales M y P, Miguel y Pedro Enrique.
Es precioso, susurró ella. ¿Pero por qué gratitud? Porque hoy se cumplen exactamente 3 años desde aquella cena en el Villa Bella, dijo Pedro Enrique, ayudándola a ponerse el collar. 3 años desde que aceptaste una propuesta imposible de un hombre desesperado. Y cambiaste mi vida por completo. Cambiaste nuestras vidas, corrigió él. Camila, ¿sabes lo que este tiempo me ha enseñado? ¿Qué? Que algunos de los mejores regalos de la vida vienen disfrazados de problemas. Si mi abuelo no hubiera puesto esa cláusula en el testamento, nunca te habría conocido. Camila acomodó a Miguel en su regazo, observando cómo el niño jugaba con los botones de la camisa de su padre. Y yo nunca habría descubierto que merecía más que solo sobrevivir. Te mereces todo, dijo Pedro Enrique besando suavemente sus labios, y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que lo tengas. Ya lo tengo todo, respondió ella, mirando alrededor de la terraza donde la familia se reunía todas las noches. Te tengo a ti, tengo a Miguel, tengo a mis padres sanos y seguros. Tengo a Julia terminando medicina en la universidad. Y no olvides los proyectos de salud preventiva que están cambiando la vida de cientos de familias rurales. Era verdad. El programa de atención médica que Camila había propuesto durante la primera reunión del Consejo se había convertido en un modelo nacional. Ella ahora dirigía una fundación que llevaba atención médica básica a comunidades rurales en todo el país, y el trabajo le daba una profunda satisfacción que nunca antes había experimentado. A veces siento que estoy soñando, murmuró ella. Si es un sueño, espero no despertar nunca. En ese momento, doña Nazaret apareció en la terraza con una sonrisa radiante. Disculpen la interrupción, pero ha llegado una llamada de la maternidad. Julia se ha puesto de parto. Camila se levantó rápidamente. Julia se había casado con Daniel, un colega de la Facultad de Medicina 6 meses antes, y estaban esperando su primer hijo. Vamos al hospital, dijo Pedro Enrique, ya tomando las llaves del coche. 3 horas después, en la maternidad de Sevilla, Camila sostenía en sus brazos a su primera sobrina, una niña pequeña y perfecta, llamada Laura, en honor a la abuela que nunca conoció. Es preciosa, susurró Camila, observando el delicado rostro de la bebé. Como la tía, dijo Julia, exhausta pero radiante. Camila, gracias. ¿Por qué? Por haber tenido el coraje de aceptar esa propuesta loca hace 3 años. Si no lo hubieras hecho, mi padre no habría conseguido el tratamiento. Yo no habría conocido a Daniel en la universidad y Laura no estaría aquí. Camila sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Julia, hablo en serio. Tu coraje salvó a toda nuestra familia. Y ahora tenemos todo esto. Julia gesticuló hacia Miguel, jugando en el regazo de Pedro Enrique, hacia José y María conversando animadamente con Daniel, hacia toda la felicidad que los rodeaba. El coraje no fue solo mío, dijo Camila mirando a Pedro Enrique, fue nuestro. Cuando regresaron a la finca esa noche, con Miguel dormido en el asiento trasero del coche, Pedro Enrique estacionó en la entrada de la propiedad y se quedó observando la casa iluminada a lo lejos. ¿En qué estás pensando?, preguntó Camila. Hace 3 años, cuando te traje aquí por primera vez, parecías tan perdida, tan fuera de lugar. Lo estaba. Y ahora, cuando miro esta casa, no puedo imaginar cómo era antes de que llegaras. ¿Diferente? Vacía, sin vida, sin futuro. Pedro Enrique se giró hacia ella. Camila, ¿puedo confesarte algo? Siempre. A veces todavía tengo miedo de despertarme y descubrir que nada de esto es real, que tú y Miguel son solo un sueño que inventé para protegerme de la soledad. Camila desabrochó su camisa y puso la mano de él sobre su corazón, donde él podía sentir la pulsación firme y real. Esto es real, dijo ella. Miguel durmiendo ahí atrás es real. El hecho de que en unos meses tendremos otro bebé es real. Pedro Enrique abrió los ojos de par en par. ¿Otro bebé? Camila sonrió, el rostro iluminado por la luz de la luna. Lo descubrí esta mañana. Íbamos a tener 2 motivos para celebrar nuestro 3er aniversario. Camila, Pedro Enrique la besó con una pasión que aún la sorprendía, incluso después de todo ese tiempo juntos. Te amo tanto que a veces duele. ¿Duele? Duele de gratitud, de saber que casi pierdo todo esto por miedo, por orgullo, por estar atrapado en el pasado. Pero no lo perdiste, no lo perdí, y nunca lo perderé. Cuando finalmente llegaron a la casa y pusieron a Miguel en la cuna, se encontraron de nuevo en la terraza donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar.
Pero ahora no era solo un espacio para resolver problemas o hacer planes. Era un lugar de paz, de familia, de amor construido día tras día. «Pedro Enrique», dijo Camila acurrucada en sus brazos en la hamaca donde todo había comenzado, «¿qué crees que pensarían tus abuelos de todo esto?» «Creo que se sorprenderían», se rió él. «Pusieron esa cláusula en el testamento esperando que yo eligiera a alguien apropiada para la familia, y tú elegiste a